Raphaël hocha la tête sans jamais détourner les yeux. Et moi je n'aurais pas dû dénigrer ton art. Tes murs ne sont pas improvisés, ils sont spontanés et honnêtes d'une façon que mon écriture académique ne sera jamais. Je l'ai dit parce que j'étais frustré par le processus, pas par toi, mais j'ai choisi les mots les plus blessants possibles. C'était cruel et impardonnable. Nous étions là, à 1 mètre l'un de l'autre mais avec l'impression d'un océan entre nous. Je ne veux pas me battre avec toi, dis-je enfin, la voix qui se brisait. Je veux construire quelque chose avec toi, quelque chose de vrai, de désordonné et de beau. Moi aussi, répondit Raphaël en comblant la distance. Et construire quelque chose de vrai, c'est accepter qu'on se disputera, qu'on dira des bêtises, qu'on se blessera sans le vouloir, mais qu'on reviendra toujours réparer. Nous nous enlaçâmes alors, serrés, désespérés, comme si nous voulions fusionner. Et là, dans son appartement à 2 heures du matin avec Barcelone endormi dehors, nous fîmes une promesse silencieuse. Nous battre pour cela, même quand ce serait dur, surtout quand ce serait dur. Le travail sur le livre continua, mais avec une dynamique différente. Nous apprîmes à mieux communiquer, à exprimer nos frustrations avant qu'elles explosent. Raphaël accepta que mon écriture plus personnelle et brute avait de la valeur précisément parce qu'elle n'était pas polie académiquement. J'appris à apprécier sa minutie, comprenant qu'elle venait du désir d'honorer les auteurs que nous étudions. Et lentement, chapitre après chapitre, le livre prit forme. Un hybride étrange et magnifique d'analyse littéraire et de témoignages personnels, d'histoire académique et d'art contemporain. Raphaël écrivait sur la façon dont Lorca codait son homosexualité dans des roses fanées et des pleines lunes. Moi j'insérais des photos de mes propres murs où des fleurs poussèrent dans les cendres, réinterprétation visuelle des mêmes métaphores pour une nouvelle génération. Mais tandis que nous travaillions sur le projet qui nous rapprochait, le monde extérieur continuait de nous défier. La Festa de la Mercè approchait, cette célébration massive qui transforme Barcelone en carnaval de musique, danse et feux d'artifice. Raphaël proposa que nous y allions ensemble, publiquement en couple. Ce serait notre déclaration officielle au monde, au-delà des voisins curieux et des collègues universitaires, marcher dans les Ramblas main dans la main, nous embrasser sous les feux d'artifice sans nous soucier de qui pourrait nous voir. « Es-tu sûr ?» demandai-je. « Une fois fait, il n'y aura pas de retour en arrière, tout le monde saura. » Raphaël sourit de ce sourire triste et beau dont j'étais tombé amoureux. « Mathéo, il n'y a plus de retour en arrière possible. J'écris un livre sur l'amour queer avec mon petit ami de 26 ans. Je crois que le secret a cessé d'en être un depuis longtemps. C'est juste le rendre officiel, le célébrer plutôt que le cacher. Il avait raison. Mais cela n'enlevait rien à la peur. La nuit de la Mercè, tandis que nous nous habillions chez lui, j'avais des papillons dans l'estomac, comme la première nuit sous l'orage. Raphaël était magnifique, en chemise bleu clair retroussée et jeans sombres. Moi je fis mon possible pour être présentable tout en restant moi. T-shirt noir avec un dessin abstrait que j'avais peint moi-même. Jambes miraculeusement sans trous, et les bottes en cuir que Marc m'avait offertes. Nous sortîmes du bâtiment main dans la main, franchissant un seuil invisible vers un univers parallèle. Madame Montserrat nous vit et sourit, faisant un signe de bénédiction qu'elle avait dû apprendre à la messe mais qu'elle offrit avec une affection sincère. Les rues étaient débondées, drapeaux catalans et arc-en-ciel flottant côte à côte, musique partout formant une cacophonie merveilleuse. Nous marchions dans les Ramblas, doigts entrelacés, et à chaque pas je sentais quelque chose se libérer en moi. Nous étions visibles, nous étions réels, nous étions amour au milieu du chaos festif de Barcelone. Et puis cela arriva. Au moment où les feux d'artifice explosèrent au-dessus de la mer, peignant le ciel de couleurs impossibles, nous nous embrassâmes. Pas un baiser timide, un baiser complet, passionné, devant des milliers de témoins. Et le monde ne s'écroula pas, le ciel ne tomba pas. Nous étions simplement 2 hommes qui s'aimaient pendant que Barcelone fêtait autour de nous. Mais il y avait des yeux qui ne fêtèrent pas, des yeux qui documentaient, jugeaient, planifièrent des conséquences. Nous ne le savions simplement pas encore. Le lendemain matin, la lumière dorée filtrait à travers les persiennes de l'appartement de Raphaël, dessinant des lignes de soleil sur nos corps enlacés. Je me réveillai le premier, observant sa paix endormie, cette expression sereine qui n'apparaissait que lorsqu'il était complètement détendu, sans armure académique. Je traçai doucement sa mâchoire du bout du doigt, mémorisant chaque détail de cet instant parfait, avant que le monde réel revienne. Mais le monde réel revint plus vite et plus violemment que prévu. Le téléphone de Raphaël sonna sans relâche vers 9 heures, ce ton strident réservé aux appels professionnels. Il l'ignora plusieurs fois, enfouissant son visage dans mon cou en marmonnant que le monde pouvait attendre. À la 4e sonnerie,
Il se leva enfin. Je vis son expression changer tandis qu'il écoutait. La paix matinale s'évapora, remplacée par une tension qui raidit chaque muscle de son dos nu. « Je comprends », dit-il d'une voix soigneusement neutre qui m'effraya plus qu'un cri. « J'arrive dans 1 heure. » Il raccrocha et resta figé un long moment. « Raphaël, qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je en me levant, la couverture autour de la taille. Il se tourna vers moi, le visage mêlant rage, peur et résignation. « Quelqu'un nous a photographiés hier soir, pendant le baiser sur les Ramblas. Les photos circulent sur les réseaux avec mon nom complet et mon appartenance à l'université. Il y a des commentaires, beaucoup, et le doyen veut me voir immédiatement. » Je sentis le sol s'ouvrir sous mes pieds. Quel genre de commentaires? Il me montra son téléphone. Les photos étaient cruellement belles. L'intensité de notre baiser, les feux d'artifice formant un halo lumineux, nos mains entrelacées. Mais les commentaires étaient un dépotoir d'homophobie à peine voilé. Un professeur embrassant un étudiant en public. Adoctrinement homosexuel, honte pour l'université, qu'on le vire, des centaines semblables. Il y avait aussi des défenseurs, mais la bataille faisait rage. « Tu n'es pas mon étudiant », dis-je bêtement, ni même à l'université. Ils ne peuvent ne rien te reprocher. La vérité n'importe pas quand le mensonge est plus vendeur, répondit Raphaël avec amertume en s'habillant brusquement. Il voit un professeur plus âgé avec un jeune et imagine le pire. L'université devra répondre publiquement, donc moi aussi. Je viens avec toi. Non, ça va être moche. Questions invasives, fouilles dans nos vies. Je ne veux pas que tu sois au milieu. J'y suis déjà au milieu. Ces photos nous concernent tous les deux. Il céda. D'accord, mais tu restes dehors. Nous sortîmes sous les regards curieux des voisins. Madame Montserrat nous arrêta dans le hall. J'ai vu la merde qu'ils disent sur Internet. C'est n'importe quoi. Vous avez plus de courage dans un seul doigt que tous réunis. Dans le métro, nous paranoïaquions à chaque regard. Devant le bâtiment administratif, des journalistes nous attendaient, caméras et micros brandis comme des armes. Professeur Castillo, commentaire sur les photos, relation inappropriée avec un étudiant. Raphaël resta de marbre. Pas de commentaires pour l'instant. Nous entrâmes. Dans les couloirs, murmures et regards en coin. Dans le bureau du doyen, je fus prié d'attendre dehors. 45 minutes d'agonie plus tard, Raphaël sortit avec un petit sourire. Pas viré. L'université va publier un communiqué. Tu n'es pas étudiant. Relation consentie entre adultes. Aucune violation. Et ils accélèrent la publication du livre pour montrer mon engagement académique LGBTQ+. C'est bien, non? C'est une validation publique. Mais nous serons sous loupe permanente désormais. Les jours suivants furent un tourbillon médiatique. Notre histoire devint symbole d'amour queer moderne. Interviews, photos, podcasts. Ma famille élargie oscilla entre soutien et cruauté biblique. L'ex-femme de Raphaël appela Raphaël. Elle avait toujours su. Elle était heureuse pour lui. Le livre devint notre refuge. Nous travaillâmes comme des fous. L'éditeur universitaire, flairant le coût médiatique, réduisit 1 an à 3 mois. En décembre, nous tenions les premières copies. Amores Prohibidos. Literatura queer española del franquismo al presente. Avec en couverture une de mes photos de mains entrelacées, devant un mural de Lorca. La présentation fut déplacée dans un grand auditorium universitaire, tout vendu en 48 heures. J'étais terrifié, mais Raphaël me souffla. « Parle avec le cœur, c'est ta force. » Je parlais sans notes, de mes murs, des vieux qui n'avaient pas eu notre chance, de Joseph et Michael. L'ovation fut debout. Une jeune fille aux cheveux violets nous remercia en pleurant. Elle avait fait son coming out, avait été rejetée, mais nous lui avions redonné espoir. Adrien vint avec Carlos main dans la main, annonçant qu'il avait quitté Laura. Mes parents vinrent aussi. Ma mère dit simplement « Je suis fier de toi, fils ». Nous sortîmes à minuit. Barcelone scintillante de Noël. Main dans la main, nous rentrâmes sans hâte. « À quoi penses-tu » demanda Raphaël. « Il y a 1 an, mon plus grand rêve était que tu me remarques. Aujourd'hui, nous avons un livre ensemble, nos familles savent, tout Barcelone sait. C'est terrifiant et parfait. Le futur sera pareil. Jugement, combat, moment où on voudra lâcher, mais aussi des nuits comme celle-ci. Je l'embrassais sous les fausses étoiles de Noël. Ce baiser goûtait les promesses tenues et les futurs incertains mais courageux. Des mois plus tard, le livre fut traduit. Nous fûmes invités partout. La fille aux cheveux violets étudiait l'art. Joseph nous écrivit une lettre manuscrite. Nous adoptâmes un chat nommé Lorca, que j'appelle Lolo en secret. Nous transformâmes le grenier en atelier partagé. Ce ne fut pas un conte de fées, mais un vrai commencement.
Une vie authentique bâtie sur amour honnête et courage imparfait. Et chaque matin où je me réveillais près de Raphaël, chaque café sur notre terrasse visible de tout l'immeuble, me rappelait que les amours interdits peuvent devenir réalité quand on se bat pour eux. Car au bout du compte, c'était tout ce dont nous avions besoin. Le courage de nous aimer ouvertement dans un monde qui préférerait nous voir cachés, et la détermination de construire notre propre avenir, plutôt que d'accepter celui qu'on nous avait assigné. Et tandis que Barcelone tournoyait autour de nous avec ses secrets anciens et ses lendemains lumineux, Raphaël et moi écrivions notre propre chapitre dans l'histoire continue de l'amour queer espagnol. Nous n'étions pas les premiers, et nous ne serions pas les derniers. Mais nous étions nous, authentiquement, visiblement, inaltérablement nous. Et cela suffisait, plus que suffisait. C'était tout. Ainsi se termine notre histoire. J'espère que vous avez aimé ce voyage à travers l'amour, la peur, le courage et l'authenticité que Raphaël et Matteo ont partagé avec nous. Dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires quelle note vous donneriez à cette histoire de 0 à 10. Et racontez-moi ce qui vous a le plus touché. Vos mots et votre soutien représentent le monde entier, non seulement pour moi, mais pour toutes les histoires d'amour qui méritent d'être racontées et célébrées. Merci de nous avoir accompagnés dans cette traversée des rues de Barcelone et des cœurs de deux hommes qui ont osé aimer sans se cacher. Zero six five two five six two seven two five six two seven two pen six day pix two sven sen cyber stick am say to cyber to cyber six day per to swam say to cyber to swam say to spikes to am say to to swam say to spike to swam say to spike to swam say to spikes to am say to spike to am say to spike to swam say to spike to swam say to spikes to swam say to spike to swam say to spike to spikes to am say to swam say to spike to swam was fade to swam say to spike to sound is to spine to swing swam swam say swam 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 back swam say live slam say to slam say to friend to swam say to fair if sound swam swam zag swam say to still fun say to spine to swam say to swam say to friend to swam to my lens. Sirus Fectus Fam, Citrus Fectus Fam, Sirus Fectus Fam, Citrus Fectus Fam, Citrus Fectus Fam, Sirus Fectus Fam, Citrus Fectus Fam, Sirus Fectus Fam, Citrus Fectus Fam, Citrus Fectus Fam, Citrus Fectus Fam, Sirus Fectus Fam, Citrus 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 Fectus Fam, Stamps to them, Silos Fenus in Kedosaf Kedosfam, Sedosaf 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 Kedosf
Serusam Actiwine, Serusam Sidine, Serusam Sinusam, Serusam Serusam, Serusam Sinusam, Serusam Serusam, Serusam Serusam, Serusam Serusam, Serusam Serusam, Serusam Stusam, Serusam Stukam, Serusvaxtin, Serusam Stusam, Serusam Stukam, Serusam Stusam, Serusvaxam, 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 Starward Summit, Saxam, Serusvaxam, 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 Gerusafix doing, Autosafix doing, Potosafix doing, Serosafix doing, Piosafix doing, Serosafix doing, Autosafix doing, Serosafix 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 doing, but if there's no exercise to have skills to some skills factor size to fair the some skills factor size to fair the some skills factor size fact size to size to for the some skills factor size serious factor to have serious factor some skills factor some skills factor size skills factor Curse to fire to gam, sig dice fire to gam, sig to bars to swam, sig to dive, sig dice, sig to kai, sig to swam, sig to fig to am, sig to size to swam, sig to cap, sig to swam, sig to sam, sig to gram, sig to cam, sig to swam, sig to rep, sig to ram, sig to fight to ram, sig to spike to swam, sig to have skill sam, big to race fights to swam, sig to rise to swam, sig to have skill sam, sig to dice to sam, sig to spike to sam, sig to dice to sam, sig to fight to sam, sig to ride to sam, sig to sax to name, sig to bright to ram, sig to carno sam, sig to dam, sig to sax sang, get there, sam, sig to sam, sig to fight to sam, sig to fight sam, sig to fight to 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 sam, Serus Fight to Sam,
Exclusive for CM, exclusive for CM, exclusive for X2X1, exclusive for X2CM, exclusive for CM, exclusive for CM, exclusive for X1, exclusive for X2Q1, exclusive for X2 for X2 for CM, exclusive for X2CM, exclusive for CM, exclusive for CM, exclusive X2CM, exclusive for X2M, exclusive for CM, exclusive for CM, exclusive for X2CM, exclusive X2M, exclusive for CM, 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 exclusive for
5 stum extreme. 0 CF 6 to round, 6 to shift 6 to x0, 6 to 6 6 to x0, 6 to x fix to x0, 6 to CF 6 to x0, 6 to x to sphere, 6 to 6 fix to x0, 6 to CF to x0, 6 to CF to sphere, 6 to x fix to x0, 6 to CF to 0, 6 to CF to 0, 6 to CF to sphere, 6 to fix to m, 6 to fix to m, 6 to fix to m, 6 to 6 to m, 6 to sphere to m, 6 to 6 to r, 6 to sphere to m, 6 to fix to x to x to m, 6 to sphere to m, 6 to x to x to m, 6 to x to x to x to x to x to x to sphere to sphere to sphere to m, 6 to sphere to m, 6 to f to x to x to m, 6 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 to sphere to m, 6 to f to m, 6 to x to m, 6 to x to m, 6 to x to m, 6 to sphere to m, 6 to x to m, 6 to f to m. Skål 6 5 6 5 6 to guy 6 to 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 5 6 to 5 to 5 6 to guy 6 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 to 5 6 to 5 to 5 6 to 6 to 5 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 6
stream, sidus fadus hem next to him stus. Sidus fadus hem sidus fadus hem next to him studum sidus fadus hem stum. Goes gefestus 5, 6 to CF 6 to 5, 6 to CF festus 5, 6 to CF festus 5, 6 to CF 6 to 5, 6 to CF festus 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 5, 6 to festus 5, 6 to festus 5, 6 to festus 5, 6 to CF festus 5, 6 to CF festus 5, 6 to CF festus 5, 6 to 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 festus 5,
doing. Sit text aim, sit as face, same, sit as face, same, sit as face, same, sit as face, fin. Gar 30 swam, series 5 to 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 swam. 06 facts to samba 6 facts to samba 6 facts to samba stunks facts to fam 06 sam to samba 06 facts to sam to sam to sam 06 facts to sam 06 sam stunks sam 06 facts to fam 06 sam extend flex to spit to sam sam to sam 06 facts to sam 06 facts to fam 06 facts to sam 06 facts to samba 06 facts to sam 06 facts to sam 06 facts to sam 06 facts to sam 06 facts sam 06 facts to sam 06 facts stunks sam 06 facts sam 06 facts to sam it is friends fam Stones for them, some settles friends, find this one, some stones for flams, find some stones for this one, some stones, so them stones, find swine, samsa. Series 5 to swam, 35 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 to swam, 36 to swam, 35 to swam, 35 to swam, 35 to swam, 35 to swam, 36 to swam, 36 to swam, 35 to swam, 36 to swam, 35 to swam, 35 to swam, 35 to speed size time, speed swam, 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 tips to them, speed swam, speed swam, Silas Fighters, 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 fam. Serious serious fam, 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 serious x to rhyme, serious x to yon, serious x to sam, serious x to sam, serious x to rhyme, serious fam x to rhyme, serious x to rhyme, x to x to rhyme, serious x to rhyme, serious x to sam, serious serious fam, serious serious fam, x to am, serious serious fam, goes meros falos fam, serious serious start of them, serious 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 to am to rest to rap, serious 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 minute, serious rap, serious 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 F serious fam, 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 serious X to sam, serious F serious fam, serious X to sam, serious X to sam, serious X to fam, serious X to serious X to sam, serious X to sam, serious X to sam, serious X to sam, serious X dam, serious X sam, serious X dam, serious X to sam, serious X to sam, serious X dam, serious X to sam, serious X to sam, serious to dam, serious X to sam, serious sam, serious film, serious film, serious sam, serious to dam, serious X serious dam, serious X sam, serious X to sam, serious sam, story, serious X sam, serious sam, serious to serious for those hearts son. 6265 6265 6265 6265 6265 6265
62656265, 62656265, 62656265, 62656265, 62656265. La luz de las farolas parisinas se filtraba por las ventanas del piso 52, bañando de dorado el escritorio donde Julien y yo habíamos terminado de revisar contratos apenas minutos antes. El silencio de la Défense después de medianoche era diferente al bullicio diurno, íntimo, cómplice, peligroso. Me acerqué a él con pasos calculados, mi corazón latiendo con una intensidad que nunca experimentaba en salas de juntas. Sus ojos castaños me miraron a través de esas gafas de montura fina, expectantes pero no sorprendidos. Pierre, susurró mi nombre como una oración y algo en mí se quebró. Lo atraje hacia mí con una urgencia que desconocía, mis manos encontrando su cintura mientras sus dedos se enredaban en mi cabello. El beso fue devastador, una colisión de meses contenidos en un segundo explosivo. Sabía a café negro y a esa menta francesa que siempre guardaba en su bolsillo. Su cuerpo se amoldó al mío con una perfección desconcertante, como si hubiéramos sido tallados el uno para el otro. Mis labios recorrieron su cuello mientras él suspiraba contra mi oído, sus manos temblando levemente sobre mi espalda. ¿Sabes cuánto tiempo he querido esto? Murmuré contra su piel y sentí cómo se estremecía. Lo mismo que yo, respondió, su voz apenas un hilo de aire. Nos besamos con hambre renovada, mis manos explorando cada curva de su espalda bajo la camisa arrugada por las horas de trabajo. El mundo exterior dejó de existir. No había accionistas, ni fusiones corporativas, ni jerarquías. Solo éramos dos hombres perdidos en un momento que se habíamos robado al tiempo y a las convenciones. Cuando finalmente nos separamos, nuestras respiraciones entrecortadas llenaban el silencio, y supe con certeza aterradora que ya no habría vuelta atrás. Pero antes de continuar con esta historia que cambiaría nuestras vidas para siempre, quiero invitarte a que te suscribas al canal para no perderte ningún episodio de este romance. También déjame en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Me encantaría saber dónde están todos ustedes. Y cuando termines de escuchar toda la historia, por favor califica esta narrativa del 0 al 10. En los comentarios y cuéntame qué fue lo que más te gustó. Tu opinión es muy importante. Ahora sí, permíteme llevarte al principio donde todo comenzó. Mi nombre es Pierre Laurent. Tengo 35 años y soy el CEO del conglomerado multinacional de la Croissant Associates, uno de los grupos de consultoría estratégica más prestigiosos de Europa. Desde mi oficina en el piso 52 de la Torre Areva, puedo ver París desplegarse como un tapiz de luces, la Torre Eiffel centelleando cada hora en punto, el Sena serpenteando plateado bajo la luna, los Campos Elíseos extendiendo su avenida iluminada hacia el Arco de Triunfo. Es una vista que me costó 15 años de trabajo demoledor alcanzar, y cada mañana cuando llego, me recuerda por qué valió la pena cada sacrificio. Nací en un pequeño pueblo de la Provenza llamado Roussillon, donde las casas son del color de la ocre, y el lavanda perfuma el aire en verano. Mi padre era pescador, mi madre cosía vestidos para las turistas. Éramos pobres, pero felices en esa felicidad inconsciente de quien no conoce otras posibilidades. Yo era el primero de mi familia en ir a la universidad. La Sorbonne me aceptó con una beca, completa cuando tenía 18 años, y jamás miré atrás. Construí mi imperio desde cero, fusión tras fusión, negociación tras negociación, convirtiendo empresas moribundas en gigantes rentables. Pero el éxito tiene un precio. A los 28 años ya dirigía mi propia consultora, pero había perdido a mi mejor amigo, Mathieu, quien se suicidó después de que su familia conservadora lo repudiara por ser gay. Fue en su funeral, bajo la llovizna gris de marzo, que juré usar mi posición para cambiar las cosas. Dono anónimamente a organizaciones LGBTQ+, financio campañas de inclusión, pero nunca he hablado públicamente de mi propia sexualidad. En el mundo corporativo francés, donde la vieja guardia todavía controla los consejos de administración, ser abiertamente homosexual sigue siendo un riesgo calculado que no estaba dispuesto a tomar. Hasta que Julien entró en mi vida y trastocó cada una de mis certezas. Julien Duval llegó a Delacroix & Associates hace 2 años, en un otoño dorado donde las hojas de los castaños parisinos caían como confeti.
Necesitaba un nuevo secretario ejecutivo después de que el anterior se retirara, y Recursos Humanos me envió una lista de candidatos. El currículum de Julien destacaba: licenciado en Administración por la Sorbonne, dominio perfecto de inglés, alemán y español, experiencia previa en una firma de abogados internacionales, pero nada de eso me preparó para cuando entró en mi oficina aquella mañana de noviembre. Era más joven de lo que esperaba, quizás 29 años, de estatura media pero con una presencia que llenaba la habitación. Su cabello negro caía en ondas suaves sobre su frente, enmarcando un rostro angular con piel oliva, y esas pecas ligeras que le daban un aire juvenil. Llevaba gafas de montura fina que amplificaban la profundidad de sus ojos castaños, y vestía un traje gris carbón que era elegante sin ser ostentoso. Pero lo que me atrapó fue su sonrisa, genuina, cálida, sin rastro de la falsedad aduladora que tantos aspirantes exhibían. «Señor Laurent, es un honor», dijo extendiéndome la mano con firmeza segura. «El honor es mío, Julien. Por favor, siéntate», respondí, intentando mantener mi tono profesional, mientras algo inexplicable revoloteaba en mi estómago. La entrevista fluyó con naturalidad sorprendente. Julien no solo conocía mi historial corporativo al detalle, sino que había investigado las empresas que habíamos rescatado, anticipando preguntas sobre estrategias futuras con una perspicacia que pocos ejecutivos senior poseían. Hablaba con pasión contenida sobre eficiencia organizacional, pero también mencionaba, casi de pasada, su amor por los libros antiguos y la música clásica. Había algo en él, una mezcla de competencia profesional y humanidad genuina, que me desarmó completamente. Lo contraté en el acto, ignorando el protocolo de entrevistar a otros candidatos. Mi junta directiva arqueó cejas ante la decisión impulsiva, pero yo sabía reconocer talento cuando lo veía. O al menos eso me dije a mí mismo, negando la verdad que palpitaba incómoda bajo mi piel, que había algo más, algo peligroso y magnético que me atraía hacia ese hombre de ojos tranquilos y sonrisa devastadora. Los primeros meses fueron una tortura exquisita. Julien era impecable. Llegaba antes que yo cada mañana, mi café favorito ya humeante en el escritorio, mi agenda organizada con precisión militar, anticipando necesidades antes de que yo las vocalizara. Durante reuniones maratónicas, deslizaba notas discretas con información crucial que yo había pasado por alto. En viajes de negocios a Londres o Frankfurt, manejaba crisis logísticas con una calma que convertía el caos en orden. Era más que un secretario. Se estaba convirtiendo en mi mano derecha, mi confidente silencioso, la persona que entendía mi ritmo mejor que yo mismo. Pero era en los momentos pequeños donde la química se volvía insoportable, cuando nuestras manos se rozaban al pasar documentos y un escalofrío recorría mi espalda, cuando lo sorprendía observándome durante presentaciones, sus ojos castaños conteniendo algo que no me atrevía a nombrar. Cuando trabajábamos hasta tarde y el edificio se vaciaba, quedando solo nosotros dos en ese piso 52, suspendido sobre París, la tensión espesándose como niebla entre nosotros. Luché contra ello con todas mis fuerzas. Me repetía que era inapropiado, que él dependía de mí profesionalmente, que cruzar esa línea destruiría todo lo que había construido. Salí con otros hombres discretos encuentros en bares de Le Marais, intentando apagar el fuego que Julien encendía involuntariamente, pero ninguno tenía esa combinación devastadora de inteligencia, bondad y belleza tranquila que él poseía. Ninguno hacía que mi corazón se acelerara cuando entraba en la habitación. Ninguno me hacía desear ser una mejor versión de mí mismo. El punto de quiebre llegó durante una semana particularmente brutal en febrero. Estábamos cerrando la adquisición más grande de mi carrera, la compra de una cadena hotelera alemana valorada en 800 millones de euros. Las negociaciones se habían prolongado durante 6 meses, y estábamos en las 72 horas finales. Julien y yo trabajamos sin descanso, sobreviviendo a base de café negro y sándwiches del bistró de la esquina. No salimos del edificio durante 3 días completos, durmiendo a ratos en el sofá de mi oficina mientras redactábamos cláusulas, respondíamos a abogados de 5 países diferentes y coordinábamos llamadas con Tokio, Nueva York y Dubái. Era la tercera noche, pasadas las 2 de la madrugada, cuando finalmente recibimos la confirmación. El trato estaba cerrado.
La euforia me inundó con una fuerza mareante. Me puse de pie de un salto, queriendo gritar, celebrar, compartir ese triunfo monumental. Julien también se levantó, sus ojos brillando detrás de las gafas con una alegría que reflejaba la mía. Sin pensar, lo abracé. Fue un abrazo que empezó como celebración y se transformó en algo completamente diferente. Sus brazos me rodearon con una fuerza que me sorprendió, su rostro hundiéndose en mi hombro. Olía a café, a papel y a esa colonia discreta que usaba, una mezcla embriagadora. Nos quedamos así, abrazados en medio de la oficina iluminada solo por las luces de París filtrándose por las ventanas panorámicas, y sentí cómo su respiración se acompasaba con la mía. Cuando nos separamos, apenas unos centímetros, nuestros rostros quedaron peligrosamente cerca. Pude ver cada detalle, las pestañas oscuras que enmarcaban esos ojos profundos, la curva de sus labios ligeramente entreabiertos, el pulso acelerado en su cuello. El tiempo se detuvo. Había un universo entero contenido en ese espacio minúsculo entre nosotros, lleno de posibilidades y terrores. «Pierre», susurró mi nombre y el mundo se incendió. Lo besé, o quizás él me besó. En retrospectiva, no importa quién cerró la distancia primero. Lo que importa es que cuando nuestros labios se encontraron, fue como si todas las piezas dispersas de mi vida finalmente encajaran en su lugar. El beso fue suave al principio, exploratorio, lleno de pregunta y respuesta simultáneas, pero luego se profundizó, volviéndose urgente, hambriento, 2 años de tensión acumulada explotando en un instante. Mis manos encontraron su cintura, atrayéndolo más cerca mientras sus dedos se enredaban en mi cabello. Saboreé cada segundo, memorizando la textura de sus labios, el sonido pequeño que hizo cuando mi lengua rozó la suya, el modo en que su cuerpo se arqueaba contra el mío como si buscara fundirse. Nos besamos hasta que el oxígeno se volvió necesario, separándonos apenas para respirar antes de volver a hundirnos el uno en el otro. Cuando finalmente nos apartamos, ambos jadeando, la realidad comenzó a filtrarse lentamente. ¿Qué acabábamos de hacer? La pregunta debió reflejarse en mi rostro porque Julien dio un paso atrás, su expresión mezcla de éxtasis y pánico. «Lo siento, yo no debería haber», comenzó, pero lo detuve colocando un dedo sobre sus labios. «No te disculpes», dije, mi voz ronca. «No te atrevas a disculparte por algo que yo deseaba tanto como tú». Sus ojos se abrieron con sorpresa, esperanza floreciendo en ellos como amanecer. «¿Lo deseabas?», preguntó, vulnerable de un modo que me partió el corazón. «Desde el primer día que entraste en mi oficina», confesé, las palabras escapando antes de que pudiera censurarlas. «He luchado contra esto durante 2 años, Julien, pero ya no puedo más». Se acercó de nuevo, más lentamente esta vez, dándome oportunidad de retractarme. No la tomé. Cuando volvió a besarme, fue con una ternura que contrastaba con la urgencia anterior, un beso que prometía más que pasión momentánea. Era un beso que hablaba de posibilidades, de futuros compartidos, de riesgos que quizás valiera la pena tomar. Nos separamos eventualmente, conscientes de que estábamos en territorio peligroso. Él seguía siendo mi empleado, yo su jefe. La línea que habíamos cruzado era gruesa y roja, llena de complicaciones legales y éticas que no podíamos ignorar. «¿Y ahora qué?», preguntó Julien, su mano aún entrelazada con la mía. «Ahora», dudé, mi mente estratégica luchando por encontrar una solución a un problema que no tenía respuesta fácil. «Ahora vamos despacio. Hablamos. Descubrimos qué es esto entre nosotros. ¿Crees que sea buena idea?». Había duda en su voz, pero también anhelo. «Probablemente sea la peor idea de mi vida», admití con una risa sin humor, «pero también siento que si no la tomo, me arrepentiré el resto de mis días». Esa noche nos fuimos a nuestros respectivos apartamentos, pero algo fundamental había cambiado. Al día siguiente en la oficina, mantuvimos el profesionalismo de siempre en la superficie, pero había una corriente eléctrica nueva entre nosotros. Miradas que duraban un segundo más de lo necesario, roces accidentales que dejaban piel ardiendo, sonrisas compartidas que contenían secretos recién nacidos. Comenzamos a vernos fuera del trabajo, cautelosamente al principio, cenas en restaurantes discretos de barrios donde nadie nos conociera, paseos nocturnos por el Sena cuando la ciudad dormía,
conversaciones interminables en mi apartamento con vista a Notre Dame, mientras yo tocaba el piano y él escuchaba con expresión embelesada. Fue en una de esas noches cuando Julien me contó su historia completa. Nacido en Marsella en una familia conservadora y católica, había ocultado su sexualidad durante años. Cuando finalmente reunió valor para contarles a sus padres a los 24 años, la reacción fue devastadora. Su padre lo echó de casa, su madre lloró como si hubiera muerto, sus hermanos dejaron de hablarle, lo desheredaron, borrándolo de fotografías familiares como si nunca hubiera existido. Mi abuela fue la única que me apoyó. Me dijo retorciendo nerviosamente el anillo de plata que siempre llevaba. Me dio este anillo antes de morir, diciéndome que me amaba sin importar nada. Es lo único que me queda de mi familia. Escuchar su historia me destrozó y enfureció en igual medida. ¿Cómo podían rechazar a alguien tan extraordinario? Mi propio coming out había sido diferente. Mis padres habían muerto antes de que pudiera contarles, y había construido mi vida en París, rodeado de relativa aceptación, aunque siempre manteniéndolo privado por razones profesionales. Pero Julien había sufrido rechazo real, visceral, el tipo que deja cicatrices profundas. Nunca volverás a estar solo, le prometí esa noche atrayéndolo hacia mí en el sofá. No mientras yo respire. Nos besamos con una intensidad diferente entonces, cargada no solo de deseo sino de conexión emocional profunda. Estaba cayendo por él con una velocidad aterradora, y por primera vez en mi vida calculada, no me importaba el riesgo, pero sabía que no podíamos mantener esto en secreto indefinidamente. El mundo corporativo es pequeño, los rumores viajan rápido, y ya había captado miradas especulativas de colegas cuando trabajábamos tarde. Por ahora, seguiríamos siendo cuidadosos, protegiéndonos mientras descubríamos si esto era amor real o solo química explosiva. Si te está gustando esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas cómo continúa este romance. Los siguientes 3 meses fueron los más intensos y contradictorios de mi vida. Durante el día, Pierre Laurent, el CEO implacable, seguía tomando decisiones que movían millones de euros, asistiendo a juntas donde mi palabra era ley, manteniendo esa fachada de control absoluto que el mundo corporativo esperaba de mí. Pero por las noches, cuando las oficinas de la Défense se vaciaban, y solo quedábamos, Julien y yo rodeados de documentos y tazas de café frío, me transformaba en alguien completamente diferente, vulnerable, necesitado, desesperadamente enamorado. Nos robábamos besos en el elevador panorámico cuando subíamos solos, aprovechando esos 45 segundos de ascenso para perdernos en la boca del otro, mientras París se desplegaba debajo de nosotros como un mapa luminoso. Sus labios sabían a promesas peligrosas y futuros inciertos. Cada vez que las puertas se abrían en nuestro piso, nos separábamos con respiraciones entrecortadas, ajustándonos corbatas y alisando cabellos despeinados, fingiendo normalidad mientras nuestros corazones latían desbocados. Una noche de abril, después de cerrar un contrato con una startup tecnológica de Berlín, lo llevé a mi apartamento en el Distrito 7, ese refugio privado con vista privilegiada a Notre Dame, que nadie del trabajo conocía. El lugar reflejaba mi dualidad, minimalista y elegante en la decoración, pero con ese piano de cola Steinway en el centro de la sala que revelaba mi lado oculto. ¿Tocas?, preguntó Julien, sus dedos acariciando las teclas de marfil con reverencia. Es mi forma de mantener la cordura, admití sentándome en la banqueta y jalándolo suavemente para que se sentara a mi lado. Cuando el mundo corporativo se vuelve demasiado, vengo aquí y toco hasta que puedo volver a respirar. Comencé a tocar una pieza que había compuesto inspirándome en Debussy, algo melancólico y hermoso que fluía de mis dedos sin esfuerzo consciente. Julien observaba mis manos moverse sobre las teclas, fascinado. Cuando terminé, el silencio que siguió era denso de emoción no expresada. «Es hermoso», susurró. «Eres hermoso». Lo besé entonces, lentamente, saboreando cada segundo. Sus manos encontraron mi rostro, sosteniéndome con una ternura que me deshizo. Nos movimos del piano al sofá sin romper el beso, explorando con manos ansiosas mientras París brillaba al otro lado de las ventanas. Esa noche cruzamos umbrales que habíamos estado evitando, descubriendo cuerpos y almas en igual medida, susurrando palabras en
francés que sonaban más dulces en la intimidad de la oscuridad. Pero la felicidad robada siempre tiene precio. Una mañana de mayo, mi asistente de recursos humanos, Margot, una mujer de 50 años con olfato de sabueso para escándalos, apareció en mi oficina con expresión preocupada. «Pierre, necesitamos hablar», dijo cerrando la puerta tras ella. «Ha habido rumores». Mi estómago se contrajo. «¿Qué tipo de rumores?» «Sobre ti y Julien. Gente comentando que pasan demasiado tiempo juntos, que trabajan hasta muy tarde solos, que hay cierta cercanía que no es apropiada entre jefe y subordinado». Mantuve mi expresión neutral. Años de negociaciones complejas entrenándome para no revelar nada. Julien es mi secretario ejecutivo. Por supuesto que pasamos tiempo juntos. Es literalmente su trabajo. Lo sé. Margot suspiró. Pero en este ambiente las apariencias importan. Solo quería advertirte para que tengas cuidado. Sabes cómo es la junta directiva, especialmente Monsieur Beaumont. Claude Beaumont, el vicepresidente de la junta y mi némesis corporativo desde hacía años, era un hombre de 65 años con mentalidad del siglo pasado, conservador, homofóbico de manera apenas disimulada. Siempre buscaba alguna manera de socavar mi autoridad. Si descubría mi relación con Julien, la usaría como arma sin dudarlo. Después de que Margot se fuera, llamé a Julien a mi oficina. Cuando entró, cerrando la puerta tras él con esa sonrisa que me derretía, tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener la conversación profesional. «Tenemos un problema», le dije sin preámbulos explicándole la visita de Margot. El color abandonó su rostro. «¿Crees que sepan algo concreto?» «No lo creo, pero la especulación es suficiente para causar daño. Necesitamos ser más cuidadosos». Vi dolor cruzar sus rasgos, seguido de resignación. ¿Más cuidadosos o detenernos? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como una guillotina. La respuesta lógica, la respuesta que el CEO Pierre Laurent daría sin dudar, era terminar esto antes de que explotara en nuestras caras. Pero yo ya no era solo ese hombre frío y calculador. Julien me había transformado en alguien capaz de sentir, de arriesgar, de priorizar felicidad sobre estrategia. «Más cuidadosos», respondí firmemente, rodeando el escritorio para estar cerca de él. «No voy a renunciar a ti, Julien, pero tenemos que ser inteligentes». Asintió, aunque la preocupación no abandonó sus ojos. Nos besamos brevemente, conscientes de que incluso en mi oficina privada no estábamos completamente seguros. Las semanas siguientes fueron ejercicio de frustración constante. En público, manteníamos distancia profesional extrema, nada de miradas prolongadas, nada de roces accidentales, conversaciones estrictamente laborales cuando había otros presentes. Pero la tensión acumulada se volvía insoportable. Encontrábamos maneras de vernos fuera del trabajo, cafés discretos en barrios lejanos, su pequeño apartamento en Montmartre donde nadie nos conocía, mis paseos nocturnos por el Sena que ahora hacíamos juntos bajo la protección de la oscuridad. Fue durante uno de esos paseos que Julien me contó algo que cambiaría todo. Caminábamos cerca del Pont des Arts, ese puente cubierto de candados de amor que turistas dejaban como promesa eterna, cuando se detuvo abruptamente. «Hay algo que necesito decirte». Su voz temblaba ligeramente. Algo sobre mi pasado que podría complicar las cosas. Mi corazón se aceleró con aprensión. «Puedes contarme cualquier cosa». Tomó aire profundo. «¿Recuerdas la adquisición de Rousseau Textiles hace 4 años? La que hundió la empresa y dejó sin trabajo a 200 personas en Marsella». Asentí. Había sido una de mis primeras grandes operaciones. Controversial pero legalmente impecable. Compramos la empresa textil familiar en bancarrota, liquidamos activos y revendimos las propiedades por ganancias sustanciales. Fue business puro, sin sentimentalismos. «Mi padre trabajaba ahí», continuó Julien sin mirarme. «Era el director de producción. Cuando Rousseau Textiles colapsó, él perdió todo. Sus ahorros, su pensión, su reputación. Fue parte de por qué mi familia se volvió aún más amarga y conservadora. Culparon al mundo moderno, a las empresas sin alma como Delacroix and Associates. El mundo se detuvo. Había arruinado la vida del padre de Julien sin siquiera saberlo. Miles de transacciones, cientos de empresas, pero esta tenía rostro ahora, el rostro del hombre que amaba mirándome con mezcla de dolor y lealtad conflictiva.
¿Por qué no me lo dijiste antes? Mi voz sonó más áspera de lo que pretendía, porque al principio solo era un trabajo. No esperaba esto, gesticuló entre nosotros. Y luego, cuando empezamos, tuve miedo de que cambiaras, de que me despidieras o pensaras que tenía motivos ocultos. ¿Los tienes? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla, impulsada por paranoia nacida de años navegando traiciones corporativas. El dolor en sus ojos fue como puñalada. ¿Cómo puedes preguntarme eso? Después de todo lo que hemos compartido, ¿realmente crees que soy capaz de esa clase de manipulación? Tenía razón. El Julian que conocía era incapaz de esa duplicidad. Pero mi cerebro estratégico, ese que me había salvado de incontables trampas en salas de juntas, susurraba advertencias venenosas. Demasiada coincidencia, demasiado conveniente cuidado, Pierre. No sé qué creer. Admití, mi tono suavizándose al ver lágrimas amenazando con caer de sus pestañas. Esto es mucho. Lo sé. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Por eso te lo digo ahora, antes de que esto vaya más lejos. Merezco saber si puedes perdonar mi silencio, si podemos superar esto. Nos quedamos parados en ese puente mientras parejas felices pasaban riendo a nuestro alrededor, ajenas al drama silencioso desarrollándose entre nosotros. Pensé en mi padre pescador, en cómo habría sido para él perder todo. Pensé en Julian desahuciado por su familia, buscando reconstruir su vida en París. Pensé en las decisiones que había tomado en nombre del progreso, sin considerar los rostros. Detrás de los números, no hay nada que perdonar, dije finalmente. Hiciste lo que necesitabas hacer para sobrevivir, y yo hice lo que el mundo corporativo demanda. Ninguno de nosotros es villano en esta historia. ¿Pero podemos seguir adelante? Su voz era pequeña, esperanzada y aterrada simultáneamente. Lo atraje hacia mí, ignorando las miradas de curiosos. Encontraremos la manera. Siempre lo hacemos. Nos besamos bajo las luces del Sena, un beso salado por lágrimas y dulce por perdón mutuo. Pero sabía que esta revelación había plantado semilla de duda que crecería lentamente, envenenando desde adentro. ¿Cómo confiar completamente cuando el pasado nos conectaba de maneras tan retorcidas? Junio llegó con ola de calor inusual. París se sofocaba bajo cielos azules despiadados, mientras yo navegaba crisis tras crisis. La compañía tecnológica que habíamos adquirido en abril estaba mostrando pérdidas inesperadas. Claude Beaumont usaba cada reunión de junta para cuestionar mis decisiones, sus ojos astutos buscando cualquier debilidad, y Julien y yo caminábamos por cuerda floja emocional, amándonos ferozmente mientras secretos y mentiras blancas se acumulaban como nubes de tormenta. Una tarde particularmente brutal, después de pelea feroz con Beaumont sobre direcciones estratégicas, regresé a mi oficina hecho furia. Julien estaba organizando archivos, su presencia calmada contrastando con mi tormenta interna. Beaumont está buscando excusa para sacarme. Solté aflojándome la corbata con movimientos bruscos. Puedo sentirlo. Julien se acercó, sus manos encontrando mis hombros con toque tranquilizador. No le darás esa satisfacción. Eres demasiado bueno en lo que haces. ¿Sí? Porque últimamente siento que todo se está desmoronando. La adquisición de Berlín, los rumores sobre nosotros, el descubrir que arruiné la vida de tu padre. Pierre, mírame. Tomó mi rostro entre sus manos. Nada de eso define quién eres ahora. Las personas cometemos errores, tomamos decisiones difíciles. Lo que importa es cómo respondemos después. Lo besé con desesperación, necesitando su cercanía como ancla en medio del caos. Pero justo cuando empezábamos a perdernos el uno en el otro, mi teléfono sonó. Era Margot, su voz tensa. Pierre enciende las noticias. Canal 5. Con sensación de horror creciente prendí la televisión de mi oficina. Y ahí estaba, fotografía borrosa de Julien y yo besándonos en el Pont des Arts, tomada por algún transeúnte oportunista y ahora viral en redes sociales. El titular decía, CEO multimillonario en romance secreto con su secretario. Escándalo corporativo en ciernes. El mundo se detuvo. Julien palideció al ver la imagen, su mano buscando la mía instintivamente. Mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Periodistas, miembros de la junta, socios comerciales. La tormenta que habíamos estado evitando acababa de estrellarse contra nosotros con fuerza devastadora. ¿Qué vamos a hacer?, susurró Julien, terror genuino en su voz.
Miré la fotografía de nosotros dos en la pantalla. Dos hombres claramente enamorados, ajenos al mundo en ese momento capturado. Parte de mí quería huir, negar todo, salvar mi carrera a cualquier costo. Pero otra parte, la parte que Julien había despertado, la que valoraba amor sobre ambición, sabía que había llegado el momento de tomar decisión definitiva. Vamos a enfrentarlo juntos, dije entrelazando mis dedos con los suyos. Pase lo que pase. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras valientes, no tenía idea de la tormenta que estaba por desatarse. Claude Beaumont ya estaría afilando sus cuchillos, preparándose para el golpe final, y nosotros estábamos completamente expuestos, vulnerables, con todo por perder. La reunión de emergencia con la junta directiva estaba programada para las 9 de la mañana siguiente. No dormí. Julien tampoco. Pasamos la noche en mi apartamento, alternando entre pánico silencioso y planificación estratégica, mientras mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de abogados, consultores de relaciones públicas y periodistas sedientos de escándalo. «Deberías despedirme», dijo Julien cerca de las 4 de la madrugada, su voz quebrada por el agotamiento. «Decir que te seduje, que fue inapropiado, salvar tu carrera». La sugerencia me enfureció. ¿Crees que soy capaz de eso? ¿De sacrificarte para salvarme? Pierre, has trabajado 15 años para llegar donde estás. No voy a dejar que lo pierdas por mí. Me arrodillé frente a él tomando sus manos entre las mías. Escúchame bien. Si pierdo Delacroix & Associates pero te conservo a ti, seguiré siendo el hombre más afortunado de París. Pero no voy a rendirme sin pelear. Vamos a enfrentar esto juntos, con la verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿La verdad? Que nos amamos. Que nuestra relación no comenzó hasta después de esos 2 años de trabajo profesional impecable. Que no hay conflicto de intereses, porque tú no tomas decisiones corporativas. La verdad es nuestra mejor arma. A las 8:30 de la mañana, llegamos juntos a la Torre Areva. Los periodistas acampaban en la entrada como buitres, sus cámaras disparando ráfagas de flashes mientras atravesábamos el vestíbulo. Mantuve a Julien cerca, mi mano en su espalda baja en gesto protector que fue capturado por docenas de lentes. Si íbamos a hacer esto, lo haríamos sin escondernos. La sala de juntas del piso 52 estaba llena cuando entramos. Los 12 miembros de la junta directiva nos observaban con expresiones que iban desde preocupación genuina hasta satisfacción apenas disimulada. Claude Beaumont presidía la mesa, su sonrisa de tiburón prometiendo sangre en el agua. «Pierre, Julien, tomen asiento», dijo Beaumont con falsa cordialidad. «Creo que todos sabemos por qué estamos aquí». Me senté a la cabecera opuesta de la mesa, Julien a mi lado. Podía sentir su nerviosismo, pero mantuvo la compostura admirablemente. «Efectivamente», respondí con voz firme. «Estamos aquí porque mi vida privada se ha vuelto pública de manera no autorizada. Pero antes de que comiencen las acusaciones, permítanme aclarar algunos hechos». Procedí a explicar la cronología completa, cómo Julien había sido contratado siguiendo todos los protocolos de recursos humanos 2 años atrás, cómo nuestra relación se mantuvo estrictamente profesional durante todo ese tiempo, cómo solo recientemente habíamos desarrollado sentimientos que decidimos explorar de manera consensual y privada. Mostré registros de desempeño de Julien, todos, excepcionales y evaluados por terceros, demostrando que no había favoritismo. Cité leyes laborales francesas que protegían relaciones entre adultos consentidores, mientras no hubiera abuso de poder comprobable. «Todo esto es muy interesante», interrumpió Beaumont cuando terminé, «pero ignora el punto central, la imagen de la compañía. Delacroix & Associates tiene reputación de seriedad e integridad. Este escándalo compromete eso». «¿Escándalo?», repetí, mi tono enfriándose. ¿2 hombres enamorándose es escándalo? Creía que estábamos en 2025, Claude, no en 1950. «No seas ingenuo, Pierre», replicó. «Sabes cómo funciona el mundo corporativo. Nuestros clientes son conservadores. Nuestros socios comerciales en Medio Oriente no tolerarán esto. Ya tengo 3 contratos en riesgo por esta situación». Fue entonces cuando Margot, sentada al lado de Beaumont, habló con voz clara. «Con el debido respeto, Claude, esos contratos ya estaban en riesgo por razones financieras. He revisado los números.
Usar esto como excusa es conveniente pero deshonesto. Beaumont la fulminó con la mirada, pero Margot no se amilanó. Otros miembros de la junta comenzaron a hablar, algunos apoyándome, otros cuestionando. La reunión se convirtió en batalla campal verbal durante 2 horas. Finalmente la votación. ¿Debía permanecer como CEO o renunciar? 6 a favor de mantenerme, 5 en contra, 1 absteniéndose. Una victoria pírrica que me dejaba herido pero técnicamente vivo. Hay condiciones, anunció Beaumont con evidente disgusto. Julien debe ser transferido a otro departamento, reportando a alguien más. Ambos deben asistir a seminarios de ética corporativa. Y Pierre, un paso en falso más, y esta junta no será tan indulgente. Era compromiso amargo, pero aceptable. Julien y yo asentimos, agradeciendo a quienes nos apoyaron y saliendo de esa sala de juntas, sintiendo como si hubiéramos sobrevivido batalla campal. Pero el verdadero precio se reveló en las semanas siguientes. Julien fue transferido al departamento de comunicaciones, trabajando ahora bajo Marie Colbert, una directora competente pero distante. Ya no pasábamos días juntos. Ya no compartíamos ese ritmo sincronizado de trabajo. Lo extrañaba con intensidad física que dolía. Nuestras conversaciones se reducían a llamadas apresuradas durante almuerzos y noches robadas que nunca eran suficientes. La prensa no nos dejaba en paz. Tabloides publicaban artículos especulativos sobre nuestra relación, algunos pintándonos como historia de amor moderna, otros como escándalo corporativo sórdido. Fotografías de Julien y yo aparecían constantemente, cada gesto analizado, cada expresión diseccionada. Su pasado familiar resurgió cuando algún periodista sin escrúpulos encontró a su padre en Marsella, quien dio entrevista venenosa culpándome por la ruina familiar y acusando a su hijo de traición, usando sexo para venganza. Fue esa entrevista la que casi nos destruye. Julien llegó a mi apartamento una noche de julio, el periódico arrugado en su mano, lágrimas de furia corriendo por sus mejillas. ¿Viste esto? ¿Viste lo que dijo? Gritó, algo inusual en él. Me llamó prostituto, Pierre. Dijo que estaba contigo solo para destruirte desde adentro. Julien, cálmate. No me digas que me calme. Mi propio padre, después de todo lo que me hizo, tiene la audacia de... Explotó en sollozos que me partieron el alma. Lo abracé mientras se desmoronaba, su cuerpo sacudiéndose contra el mío. Cuando finalmente se calmó, me miró con ojos rojos e hinchados. ¿Alguna vez has dudado de mí?, preguntó. ¿Pensaste, aunque sea por un segundo, que lo que tu padre dijo podría ser verdad? La pregunta me golpeó como puño. ¿Lo había hecho? En esos momentos oscuros de las 3 de la madrugada, cuando la paranoia susurraba, ¿había cuestionado sus motivaciones? La verdad era complicada y dolorosa. Al principio, cuando me contaste sobre Rousseau Textiles, sí, admití, viendo dolor cruzar su rostro. Por un segundo, mi cerebro estratégico consideró la posibilidad. Pero Pierre Laurent, el CEO, y Pierre Laurent, el hombre que te ama, son 2 personas diferentes, y el segundo siempre ha creído en ti completamente. ¿Y si no puedo vivir con la primera parte? Su voz era apenas susurro. ¿Y si saber que alguna vez dudaste me destruye? Nos quedamos en silencio cargado de todo lo no dicho. Esta crisis estaba sacando lo peor de ambos. Mis inseguridades sobre confianza, sus heridas abiertas de rechazo familiar. El amor que habíamos construido temblaba sobre cimientos agrietados. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era Jean-Luc Mercier, un viejo amigo de mis días universitarios que ahora dirigía una firma de inversión en Luxemburgo. Hacía años que no hablábamos. Pierre, mon ami, vi las noticias. Su voz era cálida, sin juicio. ¿Cómo estás realmente? ¿Sobreviviendo? Respondí con sinceridad exhausta. Apenas. Escucha, tengo propuesta que podría interesarte. Estamos organizando conferencias sobre inversiones sostenibles en Cannes durante el Festival de Cine en agosto. Necesito speaker principal para el panel de estrategias corporativas éticas. Sé que es tema delicado ahora, pero pienso que tu perspectiva sería valiosa. Además, te vendría bien salir de París por unos días. Miré a Julien, quien había escuchado parte de la conversación. Cannes significaba alejarnos del circo mediático, respirar, quizás reconectar, pero también significaba exposición pública en evento de alto perfil. ¿Puedo llevar acompañante?, pregunté. Por supuesto. De hecho, insisto, trae a Julien.
Que el mundo vea que no tienen nada de qué avergonzarse. Después de colgar, propuse la idea a Julien. Su reacción inicial fue rechazo instintivo. Cannes, con todos esos reporteros y cámaras. Pierre, sería alimentar el circo. O podría ser declaración, argumenté. Mostrarnos juntos, felices, sin escondernos. Demostrar que no estamos rotos. ¿Pero lo estamos? Preguntó con vulnerabilidad devastadora. ¿Rotos? Tomé su rostro entre mis manos, obligándolo a mirarme. No si decidimos que no lo estamos. Sí, esto es difícil. Sí, hay momentos de duda y miedo. Pero yo te amo, Julien. Y eso no cambia solo porque el mundo se volvió complicado. Yo también te amo. Susurró. Tanto que duele. Nos besamos entonces. Lento y profundo. Saboreando cada segundo como si fuera el último. Hicimos el amor esa noche con urgencia nacida de casi perdernos. Susurrando promesas contra piel sudorosa mientras París brillaba indiferente al otro lado de las ventanas. Los días previos a Cannes fueron torbellino de preparación. Mi equipo de relaciones públicas diseñó estrategia cuidadosa. Seríamos visibles pero dignos, accesibles pero no desesperados por atención. Julien y yo practicamos respuestas a preguntas probables. Establecimos límites sobre qué compartir y qué mantener privado. Pero fue durante ese tiempo que conocí otro lado de la historia de Julien, uno que me hizo entender mejor su resiliencia. Una tarde, mientras empacaba para Cannes, encontré en su apartamento de Montmartre una caja antigua de latón llena de cartas amarillentas. ¿Qué es esto?, pregunté curioso. Julien se sonrojó ligeramente. Es mi colección. Cartas de amantes del siglo XIX que compro en buquinistes del Sena. Hay algo reconfortante en leer sobre amores prohibidos que sobrevivieron a épocas peores que la nuestra. Me senté en el suelo de su minúsculo estudio mientras él me leía fragmentos. Cartas de soldados napoleónicos escribiendo a amantes masculinos en código elaborado. Corresponsales de la Belle Époque describiendo encuentros clandestinos en salones literarios. Declaraciones de pasión escritas con tinta desvanecida pero emoción intacta. Este es mi favorito, dijo desplegando papel frágil. Es de 1889, escrito por un poeta a un pianista. Escucha, tu música habita en mí como segundo latido, ritmo constante que me recuerda que vivir sin ti sería existir sin pulso. Sentí lágrimas picando mis ojos. Eso es hermoso. Me ayuda a recordar que hemos existido siempre, continuó Julien, que cada generación de hombres como nosotros encontró maneras de amarse a pesar del mundo. Somos parte del linaje largo y orgulloso de amor que se niega a morir. Lo besé con reverencia nueva, entendiendo que su colección de cartas antiguas no era simple hobby intelectual, sino ancla de esperanza, recordatorio de que nuestro amor, aunque complicado, no era único ni imposible. Otros habían navegado mares peores y sobrevivido. Nosotros también podíamos. Agosto llegó con brisa mediterránea y cielos azules imposibles. Cannes estaba en su esplendor de festival de cine. Estrellas caminando por alfombras rojas. Yates lujosos anclados en la Croisette. El aroma de dinero y glamour mezclándose con sal marina. Jean-Luc nos recibió con abrazos efusivos y nos instaló en suite con vista al mar en el Hotel Carlton. La conferencia de negocios se realizaba paralelamente al festival cinematográfico, atrayendo mezcla ecléctica de ejecutivos, inversionistas y creativos. Mi panel sobre estrategias corporativas éticas estaba programado para el segundo día, pero la noche de apertura, Jean-Luc organizó cóctel en yate privado al que asistió élite empresarial europea. Julien lucía impresionante con traje azul marino que realzaba sus ojos castaños, su cabello estilizado con ese desorden intencional que me volvía loco. Yo llevaba mi mejor Armani, el reloj Rolex brillando en mi muñeca. Entramos al yate tomados de la mano, conscientes de las miradas que nos seguían, algunos con curiosidad, otros con desaprobación apenas velada. Fue ahí, entre champaña y conversación superficial sobre mercados emergentes que sucedió. Estábamos en cubierta superior, disfrutando momento de privacidad relativa mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, cuando un colega de trabajo, Thomas Renard del departamento legal, apareció borracho y confrontacional. Ahí están los tortolitos, canturreó arrastrando palabras. Dígame, Pierre, ¿cómo se siente haber convertido la empresa en circo por un culo bonito? La sala se quedó en silencio.
Sentí a Julien tensarse junto a mí, humillación coloreando sus mejillas. Mi furia fue instantánea y volcánica. Repite eso, dije con voz peligrosamente baja. Vamos, todos lo pensamos, continuó Thomas, demasiado borracho para reconocer peligro. Sacrificaste credibilidad por revolcarte con tu secretario. Es patético. Lo que pasó después sucedió en cámara lenta. Atravesé la cubierta en 3 zancadas. Agarré a Thomas por el cuello de su camisa y lo empujé contra la barandilla. Parte racional de mi cerebro gritaba que esto era exactamente lo que no debía hacer, que había cámaras, testigos, consecuencias. Pero la parte que amaba a Julien con ferocidad protectora no escuchaba razón. Julien vale más que 100 hombres como tú. Sí sé. Y si vuelves a hablar de él o de mí con esa falta de respeto, te prometo que tu carrera terminará antes de que puedas parpadear. ¿Entendido? Thomas asintió aterrado. Lo solté bruscamente, mis manos temblando de adrenalina contenida. El silencio en el yate era ensordecedor. Jean-Luc apareció inmediatamente, escoltando a Thomas fuera mientras murmuraba disculpas. Los demás invitados fingieron que nada había pasado, volviendo a sus conversaciones con entusiasmo forzado. Julien me jaló hacia el rincón privado, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Pierre, no debiste. Sí debí. Lo interrumpí. Nadie te falta el respeto así. No mientras yo esté respirando. Pero ahora habrá más artículos, más escándalos. CEO violento pierde control en yate lujoso. Ya puedo ver los titulares. Tenía razón, por supuesto. Mi explosión sería noticia antes del amanecer. Pero mirando sus ojos llenos de gratitud mezclada con preocupación, no me arrepentía. Había línea que no podía permitir que nadie cruzara, y defender a Julien estaba muy por encima de mi imagen pública. Esa noche, en la privacidad de nuestra suite, nos enfrentamos a verdad incómoda. Este escándalo nunca terminaría realmente. Siempre habría Thomases en el mundo. Siempre habría preguntas invasivas y juicios ajenos. La pregunta era si podíamos vivir con eso, si nuestro amor era suficientemente fuerte para soportar el peso constante de ser espectáculo público. Tengo propuesta para ti, dije mientras yacíamos en cama, el sonido de las olas filtrándose por la ventana abierta. Una que cambiará todo. Julien se giró para mirarme, expectante. ¿Qué tipo de propuesta? Jean-Luc me ofreció sociedad en su firma de Luxemburgo. Sería comenzar de nuevo, lejos de Beaumont y la junta directiva de París. Lugar donde podríamos ser nosotros mismos sin tanto escrutinio. Vi conflicto en su expresión. ¿Dejarías Delacroix & Associates? Has dedicado tu vida a esa empresa. Y tú has dedicado 2 años de la tuya a ayudarme a construirla. Respondí. Pero quizás es tiempo de construir algo nuevo. Juntos. Esta vez desde el principio. ¿Y si no funciona? ¿Y si dejas todo y terminamos odiándonos de todas formas? Entonces habremos intentado y fallado. Dije simplemente. Pero al menos lo habremos hecho en nuestros términos, no dictados por Claude Beaumont o tabloides parisinos. Julien guardó silencio largo rato, procesando. Finalmente habló con voz pequeña pero firme. Hay algo más que necesitas saber antes de decidir. Algo que he estado posponiendo contarte. Mi estómago se contrajo con aprensión. ¿Qué es? Antes de conseguir trabajo contigo, tuve entrevista con 3 empresas diferentes. Todas me rechazaron cuando investigaron mi pasado y descubrieron que mi familia me había repudiado por ser gay. Decían que era bagaje personal demasiado complicado. Cuando Delacroix & Associates me contrató sin hacer esas preguntas, pensé que finalmente había encontrado lugar donde podía ser yo mismo. Hizo pausa, sus ojos buscando los míos en la penumbra. Pero luego investigué más y descubrí que tú habías donado a organizaciones LGBTQ+ anónimamente durante años. Descubrí la historia de Mathieu, tu amigo que perdiste, y supe que no era coincidencia que me contrataras, que quizás de alguna manera inconsciente, viste en mí algo que te recordó a él, alguien más que necesitaba rescate. La revelación me dejó sin palabras. ¿Había sido cierto? ¿Había visto en Julien eco de Mathieu, oportunidad de redención por no haber podido salvar a mi amigo? La idea era perturbadora y probablemente contenía semilla de verdad. Si eso es cierto, dije lentamente, si inicialmente te vi como proyecto de rescate, ¿importa ahora? Porque lo que siento por ti no tiene nada que ver con Mathieu o con culpa del pasado. Eres tú, Julien Duval, quien me enamoró. Tu inteligencia, tu bondad,
tu fuerza para sobrevivir lo que hubiera destruido a otros. ¿Lo prometes? Preguntó, vulnerable como niño. ¿Prometes que no soy sustituto de alguien que perdiste? Lo prometo, respondí, sellando mi juramento con beso que sabía a sal de lágrimas de ambos, y a esperanza frágil pero real. Esa noche en Cannes, bajo estrellas mediterráneas, decidimos que intentaríamos. Intentaríamos Luxemburgo. Intentaríamos comenzar de nuevo. Intentaríamos construir vida donde no tuviéramos que escondernos o justificarnos constantemente. Era salto de fe aterrador, pero después de todo lo que habíamos sobrevivido, parecía único camino hacia adelante que no nos destruiría lentamente desde adentro. Lo que no sabíamos era que Claude Beaumont, quien había estado monitoreando mi participación en Cannes a través de contactos, ya estaba preparando su movimiento final, y cuando regresáramos a París, enfrentaríamos prueba más grande de todas, una que determinaría no solo si podíamos permanecer juntos, sino si el amor que habíamos construido era suficientemente fuerte para sobrevivir la traición definitiva. El regreso a París fue como volver a campo de batalla después de tregua demasiado breve. El incidente del yate en Cannes había circulado por redes sociales con velocidad viral, algunos medios pintándome como héroe romántico defendiendo a su amante, otros como ejecutivo inestable perdiendo control. La junta directiva me había citado para reunión de emergencia, apenas aterrizáramos. Julien y yo viajamos en silencio durante el vuelo, sus dedos entrelazados con los míos bajo la manta del avión. Habíamos tomado decisión en Cannes. Aceptaríamos la oferta de Jean-Luc en Luxemburgo, pero primero tendríamos que navegar nuestra salida de Delacroix & Associates con dignidad intacta. Necesitábamos al menos 3 meses para transición apropiada, tiempo suficiente para que Claude Beaumont afilara cada uno de sus cuchillos. ¿Qué crees que hará?, preguntó Julien mientras París se materializaba bajo nosotros. La Torre Eiffel recortada contra cielo gris de septiembre. Lo peor que pueda imaginar, respondí con certeza sombría. Beaumont ha estado esperando momento como este durante años. No lo desaprovechará. Tenía razón. La reunión de junta estaba programada para el lunes siguiente, pero el viernes por la tarde, Margot apareció en mi oficina con rostro pálido y sobre manila en manos temblorosas. «Pierre, necesitas ver esto antes de que sea público», dijo, cerrando la puerta tras ella. El sobre contenía documentos que helaron mi sangre, transcripciones de correos electrónicos entre Julien y yo, algunos bastante íntimos, obtenidos mediante hack ilegal al servidor de la empresa, fotografías de nosotros entrando y saliendo de mi apartamento a horas inapropiadas, tomadas por investigador privado durante semanas. Y lo más devastador, análisis financiero que supuestamente demostraba que Julien había recibido aumentos salariales desproporcionados durante nuestro tiempo juntos, bonos no justificados, privilegios que otros empleados no recibían. ¿De dónde salió esto?, pregunté aunque ya conocía la respuesta. Beaumont contrató firma de investigación hace 2 meses, respondió Margot. Ha estado construyendo caso contra ti, esperando momento perfecto. Y después de Cannes, decidió que ese momento era ahora. Pero estos aumentos, yo no autoricé nada fuera de protocolo estándar. Todo fue revisado por recursos humanos. Lo sé. Margot mordió su labio. Pero los números están presentados de manera que parecen favorecimiento flagrante. Y los correos electrónicos, Pierre, son muy personales. Si se hacen públicos, no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Esos correos contenían no solo declaraciones de amor, sino también discusiones sobre estrategias corporativas, información privilegiada compartida en contexto íntimo, que podría interpretarse como violación de confidencialidad. Beaumont había construido caso perfecto, no solo relación inapropiada, sino potencial fraude corporativo y falta de ética profesional. Llamé a Julien inmediatamente. Llegó corriendo desde el departamento de comunicaciones, el pánico evidente en sus ojos cuando le mostré los documentos. Esto va a destruirnos, susurró, las páginas temblando en sus manos. No si nos adelantamos, dije, mi cerebro ya trabajando en modo estratégico. Beaumont espera que entremos en pánico, que cometamos errores, pero vamos a hacer exactamente lo opuesto. Pasamos el fin de semana con equipo de abogados, construyendo defensa meticulosa. Demostramos que cada aumento salarial de Julien
estaba dentro de rangos normales para su posición, que los bonos correspondían a desempeño excepcional evaluado por terceros. Los correos electrónicos eran problemáticos, pero nuestros abogados argumentaban que hackeo ilegal los hacía inadmisibles. Y respecto a información privilegiada, pudimos demostrar que Julian nunca había usado conocimiento obtenido en conversaciones privadas para beneficio personal o de terceros. Pero la verdadera bomba llegó el domingo por la noche, cuando uno de nuestros investigadores descubrió algo inesperado. Beaumont había estado desviando fondos de la empresa hacia cuentas offshore durante años. No eran cantidades enormes, lo suficientemente pequeñas para pasar desapercibidas en auditorías regulares, pero definitivamente ilegales. Aparentemente, su cruzada moral contra mí estaba motivada no por principios, sino por miedo de que mi escrutinio como CEO eventualmente descubriera su fraude. Esto lo cambia todo, dijo nuestro abogado principal Michel Dubois con sonrisa depredadora. Ahora tienes arma nuclear. Si Beaumont te ataca en la reunión de junta, lo destruyes con esto. Pero mientras miraba los documentos que exponían la corrupción de Beaumont, sentí náusea creciente. ¿Era esto en quien me había convertido? ¿Alguien dispuesto a usar destrucción mutua asegurada como táctica? Pensé en Mathieu, en cómo el mundo corporativo sin alma había contribuido a su muerte. Pensé en Julian, quien me había enseñado que había maneras de vivir más allá de estrategias frías y victorias píricas. No, dije finalmente, no voy a usar esto. Michel me miró como si hubiera perdido la razón. ¿Perdón? Si uso esto contra Beaumont, me convierto exactamente en tipo de hombre que he estado luchando por no ser. Ganaremos la batalla legal con argumentos legítimos, o no ganaremos en absoluto. Pierre, seas noble o no, Beaumont va a intentar destruirte mañana, advirtió Michel. Esta información es tu única garantía de supervivencia. Entonces, sobreviviré sin ella, o caeré con dignidad intacta. Julian, quien había estado escuchando en silencio, tomó mi mano. Estoy contigo, cualquiera sea tu decisión. Esa noche no dormimos. Nos quedamos despiertos en mi apartamento, memorizando cada curva del rostro del otro como si fuera última vez. Hicimos el amor lentamente, saboreando cada caricia, cada beso, conscientes de que mañana podría cambiarlo todo. En la oscuridad previa al amanecer, Julian me susurró algo que llevaría conmigo para siempre. Cuando era niño, y mi abuela me contaba cuentos antes de dormir, siempre me decía que el amor verdadero se reconoce porque te hace valiente, no cobarde, que si alguien te ama realmente, encontrarás coraje que no sabías que tenías. Tú me has dado ese coraje, Pierre, sin importar qué pase mañana, gracias por eso. Lloré entonces, lágrimas silenciosas que él besó de mis mejillas mientras Paris comenzaba a despertar al otro lado de las ventanas. La sala de juntas estaba tensa como cuerda de violín cuando entramos el lunes a las 9 en punto. Claude Beaumont presidía con expresión de gato que atrapó canario, rodeado de aliados en la junta y equipo legal propio. Margot me lanzó mirada de apoyo desde su asiento. Julian se sentó en sección de observadores, su presencia ancla necesaria. Comencemos, dijo Beaumont sin preámbulos. Pierre, se te ha convocado para responder acusaciones serias, favorecimiento inapropiado, compartir información privilegiada con empleado subordinado con quien mantienes relación romántica y comportamiento violento en evento corporativo en Cannes. Procedió a presentar su caso con precisión quirúrgica. Cada documento, cada fotografía, cada correo electrónico desplegado como evidencia condenatoria. Algunos miembros de la Junta parecían incómodos, otros convencidos. Cuando terminó, el silencio era pesado con anticipación. ¿Tienes algo que decir en tu defensa?, preguntó Beaumont, su tono sugiriendo que nada que dijera importaría. Me puse de pie, mi corazón latiendo pero mi voz firme. Sí, tengo mucho que decir. Procedí a desmantelar cada acusación metódicamente. Mostré documentación de recursos humanos demostrando que tratamiento salarial de Julian era estándar. Expliqué que correos electrónicos obtenidos ilegalmente no solo eran inadmisibles, sino que representaban violación de privacidad de ambos. Contextualicé incidente en Cannes como defensa justificada contra acoso verbal inaceptable, respaldado por testimonios de testigos. Pero más allá de defensa legal, continué, quiero abordar el elefante en la sala. Sí,
Estoy en relación con Julien Duval. Sí, esa relación comenzó mientras trabajaba para mí. Y sí, eso complica las cosas. Pero no me disculparé por amar a alguien, ni permitiré que esta junta o cualquier otra entidad dicte cómo vivo mi vida personal, mientras cumpla mis obligaciones profesionales. Muy conmovedor, interrumpió Beaumont con sarcasmo. Pero esto no es sobre tu derecho a amar, Pierre. Es sobre juicio profesional comprometido, sobre poner intereses personales por encima de la empresa. ¿Juicio comprometido? Repetí. Hablemos de juicio comprometido, Claude. En mis 15 años construyendo Delacroix & Associates, he generado retornos de inversión de 400%. He rescatado 17 empresas al borde del colapso. He creado más de 2.000 empleos. Mi relación con Julien no ha impactado negativamente ni una sola métrica de desempeño. De hecho, desde que comenzó, hemos cerrado nuestros contratos más lucrativos. Las cifras no son el único indicador de liderazgo apropiado, replicó Beaumont. Tienes razón, acordé. La integridad también importa. La honestidad también importa. Y francamente, Claude, creo que hay personas en esta sala cuya integridad debería cuestionarse mucho antes que la mía. Vi flash de pánico cruzar su rostro. Sabía que yo tenía información sobre sus cuentas offshore. Esperaba que la usara. Probablemente había preparado contraataque. Pero yo había decidido camino diferente. Sin embargo, continué. No estoy aquí para atacar a nadie. Estoy aquí para presentar propuesta. Jean-Luc Mercier me ha ofrecido sociedad en su firma de Luxemburgo. Es oportunidad extraordinaria que me permitiría comenzar nuevo capítulo. Por lo tanto, propongo transición ordenada. Permaneceré como CEO durante 3 meses más mientras entrenamos a mi sucesor, asegurando que todos los proyectos actuales se completen exitosamente. A cambio, la empresa emite declaración neutra sobre mi salida, sin admisión de falta pero tampoco acusaciones públicas. El silencio que siguió era denso con sorpresa. Beaumont claramente no esperaba que yo me fuera voluntariamente. Los otros miembros de junta murmuraban entre ellos, procesando la propuesta. Es solución razonable, admitió finalmente Margot. Nos permite proteger reputación de la empresa mientras Pierre sale con dignidad. ¿Y qué hay de las acusaciones?, presionó Beaumont. ¿Simplemente las ignoramos? Las acusaciones son infundadas, como he demostrado, respondí, pero entiendo que mi relación con Julien ha creado percepción de impropiedad, justificada o no. Mi salida elimina ese problema. Todos ganan. La votación fue 9 a favor, 3 en contra. Beaumont y sus 2 aliados más cercanos votaron contra, pero estaban en minoría. La transición estaba aprobada. Salí de esa sala de juntas sintiendo mezcla extraña de alivio y pérdida. 15 años de mi vida, el imperio que había construido desde cero, terminarían en 3 meses. Pero mirando a Julien esperándome en el pasillo, sus ojos brillantes con orgullo y amor, supe que había tomado decisión correcta. ¿Estás bien?, preguntó abrazándome a pesar de empleados pasando. Mejor que bien, respondí honestamente. Estoy libre. Los siguientes 3 meses fueron montaña rusa emocional. Durante el día, trabajaba incansablemente para asegurar transición suave, entrenando a mi sucesor, cerrando proyectos pendientes, despidiéndome de colegas que se habían convertido en amigos. Por las noches, Julien y yo planeábamos nuestra nueva vida en Luxemburgo, buscando apartamentos, investigando la ciudad, soñando con futuro donde no tendríamos que escondernos. Pero no todo era fácil. Mi familia adoptiva corporativa estaba fracturada por mi partida. Algunos me apoyaban completamente. Otros me veían como traidor que había abandonado barco. Julien también enfrentaba su propia transición, renunciando a su posición en comunicaciones para seguirme a Luxemburgo. Una decisión que algunos interpretaban como prueba de que yo lo había manipulado todo el tiempo. Y luego estaba Claude Beaumont, quien no había terminado. Una semana antes de mi último día, descubrí que había estado filtrando historias negativas a la prensa, pintándome como CEO que había huido en desgracia. Los titulares eran crueles. Pierre Laurent abandona imperio corporativo después de escándalo romántico. Ejecutivo gay forzado a renunciar por presión de junta conservadora. Cada artículo destilando verdad compleja en narrativa simplista, que servía a agenda particular. Estaba en mi oficina revisando esos artículos con frustración creciente, cuando Julien entró con expresión seria. Necesitamos hablar,
dijo, cerrando la puerta. ¿Sobre los artículos? Ya sé, es ridículo. No, sobre nosotros. Mi corazón se detuvo. El tono de su voz contenía algo final, algo aterrador. ¿Qué pasa?, pregunté, miedo filtrándose en mi voz. He estado pensando mucho sobre todo esto, sobre cómo tu vida se desmoronó desde que empezamos, sobre cómo estás dejando empresa que construiste, reputación que tardaste años en establecer, y todo por qué. Por mí, Julian. No, déjame terminar, me interrumpió. Sé que dices que fue tu decisión, que no me culpas, pero yo sí me culpo. Cada vez que leo esos artículos, cada vez que veo cómo te miran algunos de tus ex colegas, me pregunto si valgo la pena de todo esto, si nuestro amor realmente justifica tanto sacrificio. ¿Estás terminando conmigo?, pregunté, mi voz quebrándose. No, respondió rápidamente. O no quiero hacerlo, pero necesito saber que dentro de 5 años, 10 años, cuando mires atrás a todo lo que dejaste, no me vas a odiar por ello, porque Pierre, si hay aunque sea posibilidad de que termines resentido, deberíamos terminar esto ahora, antes de que nos lastimemos aún más. Me acerqué a él, tomando su rostro entre mis manos como había hecho tantas veces. Escúchame, Julien Duval, Delacroix & Associates fue mi pasado, tú eres mi futuro, y si tuviera que elegir entre 1000 empresas y un tú, elegiría tu sonrisa cada mañana sin dudarlo. No me sacrifiqué por ti, me liberé para ti. Hay diferencia. ¿Lo prometes?, susurró, eco de conversación en Cannes. ¿Prometes que no te arrepentirás? Lo prometo. Sellé la promesa con beso que contenía todas nuestras esperanzas y miedos. Pero incluso mientras lo besaba, sabía que se avecinaba prueba final. Beaumont tenía una última carta por jugar, y cuando la jugara, determinaría si nuestro amor era realmente tan fuerte como proclamábamos, o si el peso del mundo finalmente nos quebraría. Mi último día en Delacroix & Associates llegó con mezcla de celebración y melancolía. Hubo almuerzo de despedida, discursos, regalos, lágrimas de colegas que me habían acompañado durante años. Julien observaba desde las sombras, sabiendo que su presencia abierta alimentaría más especulaciones. Cuando finalmente salí de la Torre Areva por última vez, llevando caja con pertenencias personales, me detuve a mirar hacia arriba a ese piso 52 que había sido mi reino. Las luces estaban encendidas, la vida corporativa continuando sin mí, como si nunca hubiera estado allí. Era humillante y liberador simultáneamente. Julien me esperaba en el vestíbulo, su mano encontrando la mía mientras salíamos hacia calles de la Défense. París brillaba bajo luces de diciembre, Navidad acercándose con promesa de nuevos comienzos. ¿Listo para la aventura?, preguntó. ¿Contigo? Siempre, respondí, pero mientras caminábamos hacia el metro, mi teléfono sonó. Era Margot, su voz urgente. Pierre, hay problema. Beaumont convocó reunión de prensa para mañana. Va a hacer público todo. Los correos hackeados, las acusaciones, todo. Está rompiendo acuerdo de declaración neutra. El mundo se detuvo. Después de todo, después de jugar limpio y tomar camino digno, Beaumont iba a destruirnos de todas formas. Y ahora, al borde de nuestro nuevo comienzo, tendríamos que decidir. ¿Huíamos a Luxemburgo y dejábamos que narrativa de Beaumont se convirtiera en verdad oficial? ¿O nos quedábamos y peleábamos una última batalla, arriesgando todo lo que habíamos ganado? Miré a Julien. Vi mi propia determinación reflejada en sus ojos y supe que nuestra historia estaba lejos de terminar. La crisis real apenas comenzaba. La noche antes de la conferencia de prensa de Beaumont fue la más larga de mi vida. Julien y yo nos sentamos en mi apartamento, las luces de París brillando indiferentes a nuestra crisis, mientras debatíamos nuestras opciones con ferocidad desesperada. «Podemos irnos ahora mismo», dijo Julien por 10ª vez. «Jean-Luc tiene apartamento listo en Luxemburgo. Mañana estaremos fuera de alcance de Beaumont y sus mentiras». «¿Y dejar que controle la narrativa?», repliqué. «¿Permitir que le diga al mundo que huí porque era culpable? Julien, si hacemos eso, esas mentiras nos seguirán para siempre. Cada vez que alguien busque mi nombre, encontrarán su versión de los hechos. ¿Y qué propones? ¿Quedarnos y pelear contra alguien que tiene recursos ilimitados y cero escrúpulos?». Me levanté del sofá,
paseando por la sala mientras mi cerebro trabajaba en modo estratégico que había perfeccionado durante 15 años de negociaciones imposibles. Había algo que Beaumont no sabía, algo que podría cambiarlo todo, pero usarlo significaba cruzar línea que había jurado no cruzar. Tengo la información sobre sus cuentas offshore, dije finalmente. Podría hacer mi propia conferencia de prensa, exponer su fraude antes de que él me exponga a mí. Julian me miró con expresión indescifrable. Dijiste que no usarías eso, que no te convertirías en ese tipo de hombre. Lo sé, pero eso fue antes de que rompiera su palabra. Ahora las reglas han cambiado. ¿Han cambiado? ¿O simplemente estás buscando justificación para hacer lo que siempre supiste que era moralmente cuestionable? Sus palabras me golpearon como bofetada. Tenía razón, por supuesto. Estaba racionalizando, buscando excusa para bajar a nivel de Beaumont. Y si lo hacía, ¿en qué me convertiría? ¿En el mismo tipo de ejecutivo despiadado que había contribuido a la muerte de Mathieu años atrás? Me dejé caer en el sofá junto a Julian exhausto. No sé qué hacer. Por primera vez en mi vida corporativa, no tengo estrategia ganadora. Quizás, dijo Julian suavemente, tomando mi mano, eso es porque estás tratando de ganar en términos que él definió. Beaumont espera que juegues su juego. Escándalo contra escándalo. Destrucción mutua asegurada. ¿Qué pasa si no jugamos ese juego en absoluto? ¿Qué sugieres? La verdad, respondió simplemente. Completa, sin editar, sin estrategia. Convocamos nuestra propia conferencia de prensa mañana, 1 hora antes que la suya, y contamos nuestra historia, no como CEO defendiéndose, sino como dos personas que se enamoraron contra todas las probabilidades y están luchando por derecho a ese amor. Era idea aterradora y brillante simultáneamente, vulnerable de manera que todo mi entrenamiento corporativo rechazaba, pero auténtica de forma que resonaría más profundamente que cualquier contraataque calculado. ¿Y si no funciona? ¿Y si la gente nos ve como ridículos o patéticos? Entonces al menos sabremos que mantuvimos nuestra integridad, dijo Julian. Y personalmente, prefiero ser ridículo y honesto que victorioso y corrupto. Lo besé entonces, profundamente y con gratitud que no tenía palabras. Este hombre, quien había perdido familia por ser auténtico, estaba dispuesto a pararse frente al mundo nuevamente y arriesgarlo todo. ¿Cómo podía yo hacer menos? Pasamos el resto de la noche preparándonos. No había scripts pulidos ni puntos de conversación cuidadosamente diseñados. Solo éramos nosotros, nuestra historia, y determinación de contarla sin filtros. Llamé a Margot, quien estuvo de acuerdo en ayudarnos a organizar conferencia de prensa a las 8 de la mañana, 1 hora antes que la de Beaumont. Jean-Luc voló desde Luxemburgo para estar presente, junto con algunos de mis colegas más cercanos de Delacroix & Associates que creían en mí. Cuando amaneció sobre París ese martes de diciembre, no había dormido pero me sentía extrañamente tranquilo. Julian y yo nos vestimos con cuidado, él con traje gris que le quedaba perfectamente, yo con mi mejor Armani azul marino, no como ejecutivo defendiéndose sino como pareja presentándose ante el mundo. La sala de conferencias del Hotel Bristol estaba llena de periodistas cuando llegamos. Cámaras de televisión, grabadoras, iPads, listos para transmitir en vivo. Vi sorpresa en algunos rostros al vernos entrar juntos, Julian y yo caminando lado a lado con manos casi rozándose. Me acerqué al micrófono, Julian de pie junto a mí, y comencé a hablar. Buenos días, mi nombre es Pierre Laurent, hasta hace poco CEO de Delacroix & Associates, y este es Julien Duval, el hombre que amo. Estamos aquí esta mañana porque, dentro de 1 hora, mi antiguo colega Claude Beaumont planea convocar su propia conferencia de prensa para destruir mi reputación y, por extensión, la de Julian. Decidimos que preferíamos contar nuestra propia historia primero. Procedí a narrar todo, desde ese primer encuentro en mi oficina 2 años atrás, pasando por los meses de tensión profesional, hasta ese beso después de cerrar el contrato de 800 millones de euros. Hablé sobre mi miedo a ser abiertamente gay en mundo corporativo, sobre la pérdida de Mathieu que me había marcado, sobre cómo Julien me había enseñado que había maneras de vivir más allá del miedo. Julien tomó el micrófono entonces, su voz temblando ligeramente al principio pero ganando fuerza mientras hablaba. Contó sobre ser desahuciado por su familia, sobre encontrar en Delacroix & Associates no solo empleo sino propósito,
sobre enamorarse de hombre que parecía inalcanzable pero que resultó ser más humano y vulnerable de lo que nadie imaginaba. No voy a mentir, dijo Julien. Nuestra relación ha sido complicada. Hay dinámicas de poder que tuvimos que navegar, preguntas legítimas sobre propiedad profesional, pero nunca, ni una sola vez, hubo coerción o manipulación. Pierre nunca abusó de su posición, y yo nunca usé nuestra relación para avance profesional. Nos enamoramos a pesar de las complicaciones, no por causa de ellas. Luego hice algo que no había planeado. Tomé de mi bolsillo el sobre con evidencia de fraude de Beaumont, ese arma nuclear que había guardado por semanas. Tengo aquí información que podría destruir a Claude Beaumont, dije sosteniendo el sobre frente a las cámaras. Evidencia de fraude corporativo que ha cometido durante años. Podría usarla ahora, hacer que su conferencia de prensa sea irrelevante, convertirlo en villano en lugar de víctima. Pero no voy a hacerlo. Escuché murmullos de sorpresa entre los periodistas. Beaumont, quien aparentemente estaba viendo transmisión en vivo desde su oficina, probablemente se había puesto pálido. No la voy a usar, continué, porque si lo hago me convierto exactamente en tipo de persona que el mundo corporativo produce. Alguien para quien ganar importa más que integridad. Alguien para quien destruir enemigos es más importante que construir algo significativo. He pasado 15 años siendo esa persona, y me ha costado demasiado. Entregué el sobre a mi abogado Michel, quien estaba presente. Este sobre contiene evidencia de actividad ilegal que debe ser reportada a autoridades apropiadas, pero no será usada por mí como arma en guerra personal. Las autoridades decidirán qué hacer con ella. El silencio en la sala era absoluto. Había renunciado a mi única ventaja táctica en Nacional Televisión. Era movimiento más idiota estratégicamente, o más brillante moralmente que había hecho en mi vida, dependiendo de cómo se mirara. Julien y yo nos vamos a Luxemburgo, anuncié finalmente. Vamos a comenzar nuevo capítulo, construir nueva vida juntos. No estamos huyendo de nada ni de nadie. Simplemente estamos eligiendo futuro donde podemos ser nosotros mismos sin disculpas. Si eso hace que algunos nos vean como débiles o inapropiados, que así sea. Prefiero ser auténtico e imperfecto que poderoso y vacío. Julien tomó mi mano entonces, frente a todas esas cámaras, y el gesto fue fotografiado 1000 veces en ese instante. No fue beso cinematográfico ni declaración dramática. Solo fue dos hombres sosteniéndose mutuamente mientras mundo observaba y juzgaba. Después de conferencia de prensa salimos del hotel esperando lo peor. Pero lo que encontramos fue diferente. Grupos de personas esperaban afuera, algunos con pancartas de apoyo, otros simplemente queriendo estrechar nuestras manos. Parejas gay de todas las edades, heterosexuales conmovidos por historia, incluso algunos antiguos empleados de Delacroix and Associates, que habían venido a mostrar solidaridad. Inspirador, señor Laurent, dijo un hombre joven con lágrimas en ojos. Yo también estoy en closet en mi trabajo. Verlos a ustedes me da esperanza. Fue entonces, rodeado de rostros de personas a quienes nuestra historia había tocado, que entendí completamente lo que habíamos hecho. No habíamos ganado batalla corporativa. Habíamos trascendido el campo de batalla completamente. Claude Beaumont canceló su conferencia de prensa. Su abogado emitió declaración breve diciendo que, a la luz de nueva información, habían decidido no proceder con acusaciones públicas. Las autoridades financieras iniciaron investigación sobre sus cuentas offshore, y semanas después renunciaría discretamente de junta directiva bajo nube de sospecha. Pero honestamente, ya no me importaba. Julien y yo habíamos mudado a Luxemburgo, instalándonos en apartamento luminoso con vista al casco antiguo de la ciudad. Jean-Luc resultó ser socio generoso y visionario, dándome libertad para construir departamento de estrategia según mis propios valores. Julien encontró trabajo en ONG Internacional, usando sus habilidades organizacionales para causas que realmente importaban. No fue perfecto. Hubo días cuando extrañaba adrenalina de París, poder de tomar decisiones que movían millones. Hubo noches cuando Julien luchaba con pesadillas sobre rechazo familiar, despertando con lágrimas que yo secaba besando cada una. Pero éramos felices de manera que nunca habíamos sido en París. Felices de forma auténtica y sostenible. Una tarde de marzo, 6 meses después de mudarnos, llegó carta inesperada. Era de padre de Julien, escrita con caligrafía temblorosa. Julien, vi la conferencia de prensa. Vi cómo ese hombre te miraba.
cómo tú lo mirabas a él. He sido tonto y cegado por orgullo durante demasiados años. No puedo cambiar el pasado, pero me gustaría intentar conocer al hombre que eres ahora. Si puedes perdonar a viejo idiota, me gustaría verte. Julian lloró al leer carta. Lágrimas complejas de dolor antiguo mezclado con esperanza frágil. No respondió inmediatamente. Necesitó semanas para procesar, hablar en terapia que finalmente había comenzado, decidir si quería abrir esa puerta. Cuando finalmente escribió respuesta, fue cuidadosa pero abierta a posibilidad. Papá, no sé si podemos recuperar lo perdido, pero estoy dispuesto a intentar conocernos nuevamente, lentamente. Pierre es parte de mi vida ahora, no negociable. Si realmente quieres conocer al hombre que soy, tendrás que aceptar eso. Primer encuentro entre Pierre Laurent, ex CEO multimillonario, y Gerard Duval, ex director de producción textil, fue incómodo y cargado de ironía dolorosa. Nos encontramos en pequeño café en Marsella, donde Gerard vivía con pensión reducida. Su rostro era más viejo de lo que Julien recordaba, marcado por amargura pero también por algo nuevo, vergüenza genuina. Señor Laurent, comenzó Gerard torpemente, yo no sé cómo disculparme por entrevista que di. Estaba enojado, herido, buscando a alguien a quien culpar por vida que no salió como planeé. No hay necesidad de disculparse conmigo, respondí. Pero hay alguien aquí que merece disculpa mucho más grande. Gerard se volvió hacia su hijo, lágrimas corriendo por mejillas arrugadas. Julien, mi hijo, fui terrible padre. Te fallé en momento cuando más me necesitabas. No hay excusa para eso. Solo puedo decir que estaba equivocado, profundamente equivocado, y que si me das oportunidad, me gustaría aprender a ser padre que debía haber sido siempre. Julien no respondió con palabras. Solo se levantó y abrazó a su padre, ambos llorando mientras restaurante entero fingía no observar momento privado. No fue reconciliación mágica que arreglaba todo instantáneamente, pero fue comienzo, semilla de posibilidad plantada en tierra fértil. Meses se convirtieron en año. Julien y su padre reconstruyeron relación lentamente, con ayuda de terapia familiar y paciencia infinita. Gerard nunca sería padre perfecto, pero estaba intentando genuinamente, y eso era suficiente. En cuanto a mí, descubrí que vida sin presión constante de mundo corporativo parisino me permitía redescubrir pasiones olvidadas. Tocaba piano más frecuentemente, componiendo piezas que ya no eran solo melancólicas, sino también alegres. Julien y yo viajábamos cada fin de semana, explorando ciudades pequeñas de Europa donde nadie nos conocía, y podíamos simplemente ser pareja anónima, enamorada. Una noche de diciembre, justo un año después de nuestra conferencia de prensa, llevé a Julien de vuelta a París. Lo llevé al Pont des Arts, ese puente donde habíamos sido fotografiados besándonos, donde todo había comenzado a desmoronarse públicamente. ¿Por qué aquí?, preguntó confundido. Porque aquí fue donde el mundo nos vio por primera vez, dije. Y quiero que el mundo nos vea otra vez, pero esta vez de manera diferente. Me arrodillé entonces, en ese puente cubierto de candados de amor, bajo luces de ciudad que había sido mi hogar durante 15 años. Saqué caja pequeña de terciopelo, dentro de ella 2 anillos de oro simple pero perfectos. Julien Duval, me enseñaste que valentía no es ausencia de miedo sino actuar a pesar de él. Me mostraste que éxito real no se mide en fusiones corporativas, sino en momentos auténticos compartidos. Me diste razón para ser mejor hombre de lo que pensaba posible. ¿Te casarías conmigo? Su respuesta fue beso que sabía a lágrimas felices y promesas cumplidas. Cuando nos separamos, turistas a nuestro alrededor aplaudían, algunos tomando fotografías que seguramente circularían en redes sociales. Pero esta vez, no me importaba exposición. De hecho, la agradecía. Que mundo viera que habíamos sobrevivido, que habíamos prosperado, que amor que otros intentaron destruir solo se había fortalecido. Nos casamos en primavera siguiente, en pequeña ceremonia en jardines de Luxemburgo. Jean-Luc fue mi padrino. Margot viajó desde París para estar presente. Gerard caminó con Julien por el pasillo con orgullo visible que compensaba años de rechazo. Fue boda simple pero perfecta, exactamente lo que necesitábamos. Durante votos, Julien habló con voz clara y firme. Pierre, cuando te conocí eras hombre más intimidante que había visto. Ahora eres hombre más vulnerable y hermoso que conozco.
Gracias por dejarme ver todas tus facetas, por confiar en mí con tu corazón roto y tus sueños secretos. Prometo amarte en éxitos y fracasos, en momentos públicos y privados, en esta vida y cualquier otra que nos espere. Después, yo apenas pude hablar a través de lágrimas. Julian, me salvaste de vida vacía de ambición sin propósito. Me mostraste que ser fuerte significa permitirse ser débil con persona correcta. Prometo protegerte, apoyarte y desafiarte cuando necesites ser desafiado. Prometo tocarte piano cada mañana y besarte cada noche. Prometo que construiremos vida que vale más que cualquier imperio corporativo que podría haber construido solo. Cuando Oficiante nos declaró casados, el beso que compartimos contenía un universo entero de momentos. Ese primer beso después de cerrar contrato, besos robados en elevadores panorámicos, besos desesperados durante crisis, besos de reconciliación después de peleas. Todos esos besos convergían en este uno, el que nos declaraba familia ante ley y ante corazones que ya lo sabían. La recepción fue celebración alegre que duró hasta madrugada. Bailamos bajo estrellas, rodeados de personas que nos amaban y apoyaban. En un momento, me encontré conversando con Gerard, quien observaba a su hijo bailar con sonrisa orgullosa. «Cuídalo bien», me dijo Gerard. «Es tesoro que no supe apreciar». «Lo haré», prometí. «Y gracias por darle oportunidad. Sé que no fue fácil». «No», admitió. «Pero verlos juntos, verlos tan obviamente enamorados y felices, me hace creer que quizás mundo está cambiando para mejor, y que yo también puedo cambiar». Años pasaron en montaje feliz de momentos cotidianos que constituyen vida bien vivida. Julian y yo adoptamos perro, Golden Retriever llamado Camus, que nos obligaba a pasear por ciudad incluso en días lluviosos. Compramos casa pequeña con jardín en las afueras de Luxemburgo, donde cultivábamos tomates que nunca crecían bien, pero nos divertíamos intentándolo. Celebrábamos cada aniversario volviendo a París, caminando por lugares que habían sido testigos de nuestra historia. Mi carrera en firma de Jean-Luc prosperó de maneras que nunca imaginé. Sin presión de impresionar junta directiva conservadora, pude implementar estrategias éticas que priorizaban sostenibilidad sobre ganancias rápidas. Descubrí que hacer bien y hacer dinero no eran mutuamente excluyentes. Solo requerían horizonte temporal más largo y valores más fuertes. Julian floreció en su trabajo con ONG, eventualmente convirtiéndose en director de operaciones para Europa. Su habilidad para organizar caos en orden, desarrollada durante años como mi secretario ejecutivo, resultaba invaluable en mundo de ayuda humanitaria. Viajaba frecuentemente, y yo lo extrañaba terriblemente durante esas semanas, pero reuniones eran siempre dulces redescubrimientos. Una noche de otoño, 5 años después de nuestra boda, estábamos acurrucados en sofá de nuestra sala viendo película cuando Julian pausó televisor y me miró con expresión seria. «Tengo noticia», dijo. Mi corazón se aceleró con 1000 posibilidades. ¿Qué tipo de noticia? «Recibí oferta hoy. Directora ejecutiva de toda organización con sede en Ginebra. Sería promoción enorme, oportunidad de impactar trabajo a nivel global». «Eso es increíble», dije, genuinamente emocionado por él. «¿Cuándo empiezas?» «Esa es cosa». Julian mordió su labio. «Requeriría mudarnos, dejar Luxemburgo, dejar tu trabajo con Jean-Luc, comenzar de nuevo otra vez. Y después de todo por lo que hemos pasado, no sé si quiero pedirte otro sacrificio». Lo miré por largo momento. Este hombre que había transformado mi vida completamente, que me había enseñado que hogar no era lugar sino persona. Pensé en todas las mudanzas que ya habíamos hecho, todos los nuevos comienzos que habíamos navegado juntos. «Julian», dije finalmente, «¿recuerdas lo que te dije en nuestra boda? Que prometo apoyarte y desafiarte cuando necesites ser desafiado. Este es momento de apoyo. Si esta oportunidad te emociona, si crees que puedes hacer diferencia real, entonces vamos a Ginebra. Encontraré trabajo, construiré nueva vida allá, porque donde estés tú, ahí está mi hogar». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Estás seguro?» «Completamente», respondí. «Además, Ginebra tiene lago hermoso. Camus va a amar los paseos». Nos reímos entonces, lágrimas mezclándose con risa mientras nos abrazábamos, y supe con certeza absoluta que haríamos que funcionara.
como siempre lo habíamos hecho, porque nuestro amor no era frágil cosa que requería circunstancias perfectas para sobrevivir. Era fuerza viva que se adaptaba, crecía, encontraba maneras de florecer en cualquier suelo donde lo plantáramos. Ahora, mientras escribo esto desde nuestro nuevo apartamento en Ginebra, con Camus roncando a mis pies y Julien trabajando en oficina improvisada en habitación extra, pienso en viaje que nos trajo aquí, desde ese primer beso en piso 52 de Torre Areva, pasando por escándalos y conferencias de prensa, hasta este momento tranquilo de felicidad doméstica. No fue camino fácil. Hubo momentos cuando pensamos que no sobreviviríamos, cuando peso del mundo parecía demasiado para soportar, pero cada obstáculo nos fortaleció, cada crisis nos enseñó algo nuevo sobre nosotros mismos, y uno sobre otro. Si alguien me preguntara si lo haría todo de nuevo, sabiendo costo completo, mi respuesta sería sí inmediato y sin reservas, porque vida que construimos juntos, imperfecta y complicada como es, vale infinitamente más que imperio corporativo que dejé atrás. El amor verdadero, descubrí, no es encontrar persona perfecta o tener relación sin problemas. Es encontrar persona con quien problemas valen la pena resolver, con quien imperfecciones se vuelven parte de belleza única de su historia compartida. Julien entra en sala ahora, trayendo 2 tazas de té, su sonrisa todavía capaz de hacer que mi corazón salte después de todos estos años. Se sienta junto a mí, su cabeza encontrando ese lugar perfecto en mi hombro, que parece diseñado específicamente para él. ¿Qué estás escribiendo?, pregunta. Nuestra historia, respondo. Para que algún día, cuando otro ejecutivo asustado se enamore de su secretario, o cuando otra pareja enfrente mundo que no los entiende, sepan que es posible sobrevivir, más que sobrevivir, prosperar. Es buena historia, dice besando mi mejilla, con final feliz. No es final, corrijo. Es solo capítulo más reciente. Tenemos toda vida por delante para escribir más. Y mientras luces de Ginebra comienzan a brillar en crepúsculo afuera de nuestra ventana, con el amor de mi vida acurrucado contra mí, y perro roncando a nuestros pies, sé que futuro que nos espera será tan maravilloso e impredecible como viaje que nos trajo aquí. Porque el amor verdadero no es destino que alcanzas, es compañero con quien viajas, convirtiendo cada obstáculo en aventura, cada crisis en oportunidad para crecer más fuerte juntos. Y Julien y yo, contra todas las probabilidades y desafiando expectativas del mundo, habíamos demostrado que amor auténtico y valiente siempre encuentra camino. Si llegaste hasta aquí escuchando nuestra historia, gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides darle like y suscribirte al canal para más historias como esta. Y por favor, en los comentarios, déjanos una calificación del 0 al 10 para esta historia. Es muy importante saber qué te pareció. Cuéntanos también qué fue lo que más te gustó de Pierre y Julien, qué momentos te tocaron el corazón. Tu opinión nos ayuda a crear contenido cada vez mejor, porque al final, todos buscamos lo mismo: ser vistos, ser amados, ser aceptados exactamente como somos. Y si nuestra historia inspiró, aunque sea a una persona, a vivir más auténticamente, a amar más valientemente, entonces cada sacrificio, cada lágrima, cada momento de miedo valió completamente la pena.